Ma Yeongun se golpeó la frente con el dedo mientras continuaba hablando. Un ser con un tercer ojo en la frente. En otras palabras, se ha convertido en uno con un Imae Manyan. Es justo decir que es esencialmente el Imae Manyan mismo. Imae Manyan puede implantar su mente y voluntad en otros cuerpos y usarlos como avatars. Es bueno saber esto, sus avatars no son solo uno, hay al menos varios, y dado que cada avatar comparte su voluntad, puedes considerarlos casi iguales a su cuerpo principal. Ma Yeongun compartió la información que conocía, ya que tenía la intención de compartirla de todos modos. Ante estas palabras de Ma Yeongun, Jin Yerrin hizo clic con la lengua y preguntó: ¿qué hiciste con ese avatar? Lo dejaste escapar. Lo maté. Jin Yerrin no pudo ocultar su sorpresa ante la respuesta de Ma Yeongun. Había estado rastreando los restos de quien destruyó su clan y causó el día de la gran calamidad, y apenas se había acercado a una pista importante, pero Ma Yeongun ya lo había encontrado directamente e incluso había luchado. Sorprendida por esto, pronto se calmó y continuó hablando. Siempre me sorprendes. No es tan sorprendente ya que no maté al cuerpo principal. Aún así, incluso indirectamente, el hecho de que te acercaras a un ser que comparte conciencia es importante. Ella, que había estado chasqueando la lengua, pronto volvió al punto principal. Pero cuando pregunté hasta dónde se había transmitido el manual secreto que dejó, mencionaste a esa persona. El líder de la sociedad secreta significa eso que posee las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Sí. Quack. Ante la respuesta de Ma Yeongun, Jin Yerrin se mordió el labio con fuerza. La expresión de la malvada abuela Cheol Surrayeon también se torció terriblemente. ¿Cómo sucedió esto? Eso se debía a que para Cheol Surrayeon, era la cúspide del aprendizaje dejado por él, y para Jin Yerrin, era un arreglo dejado por su ancestro. Y ahora, esta cosa importante había caído en manos de nada menos que el cerebro detrás del día de la gran calamidad. Este hecho era suficiente para enfurecerlos. Joven maestro Maak, ¿sabe acaso cómo llegó a manos del líder de la sociedad secreta? Sí, lo sé. Ma Yeongun había oído hablar sobre los orígenes de las 8 técnicas que rompen el pensamiento a través de Cheon Rayeon, quien conocía los orígenes de la sociedad Cielo-Tierra-Luna. Solo que no sabía que la organización que se decía había sido destruida era la fortaleza Musang. Era verdaderamente una coincidencia más allá de toda medida. Así es como se conectan las relaciones de esta manera. Debido al manual secreto de la destruida fortaleza Musang, surgieron numerosos conflictos en el mundo de las artes marciales, y como resultado, organizaciones como la Sociedad Cielo-Tierra-Luna y luego la Sociedad Cielo y Tierra nacieron. Y justo ante sus ojos estaba el último descendiente legítimo de esa fortaleza Musang. Se sentía como si numerosos caminos ramificados finalmente convergieran en uno al final. ¿Cómo llegaste a poseer la iluminación de esa persona? Jin Yerrin preguntó, luchando por suprimir su ira. Esto era muy importante para ella. En respuesta, Ma Yeongun estaba a punto de contestar, pero luego giró su cabeza hacia la malvada abuela Cheol Surrayeon en lugar de hacia Jin Yerrin y dijo: la técnica prohibida viene primero. ¿Qué? Cheol Surrayeon estaba atónita ante las palabras de Ma Yeongun. Ya había acordado enseñarlo, así que ¿por qué este tipo insistía tan urgentemente en esto? Aún Jin Yerrin, que estaba reprimiendo su ira, no pudo evitar expresar su irritación al ver que Ma Yeongun priorizaba su propio objetivo en esta situación. Joven maestro Ma, Cheol Surrayeon ya dijo que lo enseñaría, así que ¿por qué estás? Hay enemigos afuera, y mis subordinados los están conteniendo. Lo sé, no tengo intención de quedarme aquí por mucho tiempo. Pueden ocurrir variables en cualquier momento, así que la técnica prohibida es lo primero. Frente a la continua actitud firme de Ma Yeongun, Cheol Surrayeon finalmente no pudo contener su ira y gritó: no tiene sentido de moderación. Cheol Surrayeon. Joven señorita, esto no está bien, ya sea que esta persona sea un extraño o haya recibido enseñanzas de la espada maligna de Luna, no es importante, sin respeto mutuo, priorizando solo uno mismo. Cheol Surrayeon, te lo estoy pidiendo. Cheol Surrayeon dejó escapar un suspiro ante la sincera solicitud de Jin Yerrin. Sentía que Jin Yerrin ya había renunciado. Aunque estaba enojada, entendía los sentimientos de Jin Yerrin, así que Cheol Surrayeon hojeó rápidamente un viejo libro que estaba en la biblioteca de la casa de paja. Si no fuera por la joven señorita, nunca te lo habría pasado. Ma Yeongun tomó el libro en silencio y lo hojeó rápidamente, escaneando el contenido. Al observarlo, Jin Yerrin hizo un gesto de desaprobación en su interior. Dado que tenían un enemigo en común, finalmente cedió, dándose cuenta de que era inútil pelear y sonrojarse por esto, pero por otro lado, estaba confundida. Mientras la sociedad secreta parecía estar tras la técnica prohibida para tramar algo en las sombras, porque Ma Yeongun estaba tan decidido a obtener esta técnica prohibida. Mientras pensaba en esto, Ma Yeongun guardó el libro sobre la técnica prohibida en su pecho y abrió la boca. Explicaré brevemente ya que estamos apurados. Cuando la fortaleza Musang fue destruida el día de la gran calamidad, casualmente, el guardián del almacenamiento secreto escondido bajo tierra sobrevivió. El guardián del almacenamiento secreto. Sí, su nombre era Yang Bei Ryu. Dicen que tuvo suerte de sobrevivir porque estaba bajo tierra. Yang Bei Ryu, que sobrevivió así, intentó durante mucho tiempo encontrar un descendiente de la fortaleza Musang para transmitir las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Sin embargo, finalmente murió sin encontrar un descendiente de la fortaleza Musang.
Así que así es como el manual secreto de las 8 técnicas que rompen el pensamiento salió al mundo. Ese es el resultado, sí, después de que Yang Bei Ryu murió, sus 3 hijos adoptivos aparentemente pelearon por ello durante bastante tiempo. Incluso se convirtió en una lucha por el poder en algún momento. Esa fue la guerra que estalló por lo que el mundo llamaba el Manual Secreto Supremo. Ma Yeongun explicó brevemente cómo, en este proceso, los 3 clans hicieron un pacto para detener la guerra, determinar al propietario del manual secreto y crear una nueva organización. Y en esa historia, rápidamente reveló cómo se formó la sociedad Cielo-Tierra-Luna, y luego, debido a los esquemas y la locura del líder de la sociedad secreta, Ma Gan, quien tomó el cuerpo del líder del clan Cielo Bein, el clan Luna Bein fue destruido, y se formó la actual sociedad Cielo y Tierra. Por supuesto, omitió las anécdotas detalladas relacionadas con Cheongryong. Jin Ye-rin, que escuchó todo esto, no pudo evitar sentirse preocupada. ¿Cómo se llegó a esto? El manual secreto que contenía su iluminación no terminó en manos de su padre Jin Yeongin, el descendiente del clan sobreviviente, sino que en cambio flotó en la guerra entre los descendientes del guardián secreto sobreviviente Yang Bei Ryu, y finalmente terminó en manos de Ma Gan, quien destruyó la fortaleza Musang. Lo interesante de este proceso fue que la sociedad del cielo y la tierra, en cierto sentido, no era diferente de una organización compuesta por los descendientes de la fortaleza Musang. Cheol Surrayeon parecía tener el mismo pensamiento. Supongo que es justo decir que esta sociedad del cielo y la tierra también se deriva, en última instancia, de la fortaleza Musang. Así es, pero es demasiado humillante que su iluminación haya terminado en manos del cerebro detrás de la destrucción de la fortaleza Musang y que llevó a nuestra clan a la muerte. Quack. Pareureu. Jin Ye-rin apretó su puño con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su carne. Ella sinceramente quería atrapar a ese cerebro, Ma Gan, desgarrar su cuerpo por completo, quemar cada pedazo de su carne y matarlo. En este estado, Ma Yeongun le preguntó de repente. Pero no entiendo por qué esto se dividió en dos. ¿Qué? ¿No dijiste antes? Ese ancestro al que llamas, esa persona dejó las 8 técnicas que rompen el pensamiento en un almacenamiento secreto oculto para sus descendientes, pero si él sospechaba que podría no terminar en manos de sus descendientes, no había razón para dejar las 8 técnicas que rompen el pensamiento allí en primer lugar. Ante las palabras de Ma Yeongun, Jin Ye-rin también se mostró confundida. Pensando en ello, si iba a dejar las 8 técnicas que rompen el pensamiento aquí, no había razón para dejarlas en el almacenamiento secreto subterráneo de la fortaleza Musang. Además, por el contrario, ¿por qué no puso el manual secreto del arte de la espada de la estrella luminosa celestial allí? Cheol Surrayeon dijo que este manual secreto era un arreglo importante para el descendiente que encontraría este lugar. Entonces, ¿no debería haberse puesto esto también en el almacenamiento secreto subterráneo? Es extraño. Había partes que no encajaban del todo. Podría haber dejado solo eso en el almacenamiento secreto subterráneo por preocupación por sus descendientes, por si acaso, pero al final, cayó en manos de Ma Gan, el líder de la sociedad secreta que destruyó la fortaleza Musang. Si él podía incluso leer los secretos celestiales, ¿no podría haber predicho esto también? Dejar deliberadamente un manual secreto que caería en manos de otra persona. Mientras reflexionaba, de repente miró intensamente a Ma Yeongun, quien sostenía los tiras de bambú con la fórmula de las 8 técnicas que rompen el pensamiento escritas en ellas. Ahora que lo pienso, Ma Yeongun también dijo que obtuvo la fórmula de las 8 técnicas que rompen el pensamiento por casualidad. Espera. Podría ser, Kang. En ese momento, un tremendo rugido proveniente del exterior sacudió toda la casa de paja. Kururururu. Quizás debido a la réplica, no solo una pequeña parte, sino aproximadamente un tercio del pilar en el centro de la casa de paja se agrietó y fisuró. Al ver esto, instintivamente se dieron cuenta de que algo había salido mal con la formación. Ante esto, Cheol Surrayeon gritó a Ma Yeongun. Dale esos trozos de bambú a la joven señorita. Ella pensó que Jin Ye-rin debería tomarlos, ya que también era parte de su arreglo. Ma Yeongun, que ya conocía la fórmula y había memorizado los patrones grabados en el lado y la regularidad de la disposición, estaba a punto de enrollarlos nuevamente y entregarlos sin particular codicia. Pero en ese momento estaba enrollando los tiras de bambú. Chuareu. En ese instante, mientras los raalas de bambú se estaban enrollando, el espacio se distorsionó y el cuerpo de Ma Yeongun fue absorbido por él. Tac. Junto con eso, los raalas de bambú cayeron al suelo. Jin Ye-rin y la malvada abuela Cheol Surrayeon no pudieron ocultar su asombro ante el giro repentino de los acontecimientos. ¿Qué demonios acaba de suceder? Apresuradamente, Jin Ye-rin intentó absorber los raalas de bambú con su técnica de agarre del vacío y desenrollarlos nuevamente. Pero justo en ese momento, ¡cuán! La pared de la casa de paja justo frente a ellos fue desgarrada. Junto con eso, se reveló el exterior, y allí estaba un hombre de mediana edad con un tercer ojo en la frente, con las manos detrás de la espalda. Ma Yeongun miró a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, Jin Ye-rin y Cheol Surrayeon, que habían estado cerca, desaparecieron, y de repente todo a su alrededor cambió. Claramente había estado dentro de una casa de paja, pero al mirar a su alrededor, este lugar parecía ser la cima de una montaña. Así que Ma Yeongun se acercó al acantilado en el borde de la cima de la montaña para averiguar dónde estaba este lugar, pero
¿Esto, qué demonios? Ma Yeongun dudó de sus ojos. Eso era porque, aunque el cielo estaba claramente despejado y azul, el suelo debajo de la cima no era visible. Todo lo que se podía ver era un suelo negro, que parecía un abismo interminable. ¿Qué demonios es este lugar? Pensando que podría ser una ilusión, caminó a lo largo del borde de la cima mirando hacia abajo, pero incluso después de dar una vuelta completa, no pudo ver el fondo. Estaba justo preguntándose sobre esto cuando mirar hacia abajo no te mostrará un camino hacia abajo. Ma Yeongun frunció el ceño ante la voz que venía de detrás. Él era claramente el único en la cima de la montaña. Además, no había sentido ninguna presencia detrás porque escuchó una voz. Después de un momento de consideración, Ma Yeongun agarró la empuñadura de su espada y naturalmente giró la cabeza. Había una roca de aproximadamente la altura de la cintura, y sentado sobre ella había alguien de identidad desconocida que llevaba una máscara de demonio. Capítulo 450. Capítulo 450 Barreglo, 3. Mortales. Cheon Ra-yeon llamó con una voz algo preocupada. La compostura desapareció del rostro de Ma Yeongun. ¿Es fuerte? Ante esta pregunta, Ma Yeongun miró intensamente a la figura enmascarada y respondió usando transmisión de sonido. No puedo sentir nada. ¿Qué? Exactamente como dije, ese hombre enmascarado. A pesar de que lo estoy mirando con mis propios ojos, siento que no existe. Cheon Ra-yeon no pudo ocultar su sorpresa interna ante las palabras de Ma Yeongun. El mortal actual estaba indudablemente en el nivel más alto de todo el actual mundo de las artes marciales. Incluso la malvada abuela Cheol Su Ra-yeon, que era una de las más fuertes en el antiguo mundo de las artes marciales y llamada una gran villana, lo había reconocido. Y aún así este Ma Yeongun no podía sentir nada a esta distancia. ¿Quién demonios es esa persona? Mientras se preguntaba eso, ¿con quién estás hablando usando transmisión de sonido? Los ojos de Ma Yeongun se entrecerraron ante esas palabras de la figura enmascarada por un demonio. ¿Esta persona sabe sobre la transmisión de sonido? De lo contrario, no hay forma de que pudiera reconocer la transmisión de sonido solo por un ligero movimiento de garganta. Pero Ma Yeongun se sorprendió genuinamente por las siguientes palabras de la figura enmascarada por un demonio. La débil energía espiritual que siento de tu pecho, ¿estás hablando con ese ser? ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? Los fundamentos de la transmisión de sonido implican imbuir energía en las vibraciones del aire causadas por el sonido, así que si uno puede leer bien esas andas, no hay nada que no se pueda entender. No solo sabía si se estaba utilizando la transmisión de sonido o no, sino que también escuchó lo que se dijo. La mirada de Ma Yeongun se agudizó con desconfianza. Quienquiera que fuera este hombre enmascarado por un demonio, parecía tener muchas habilidades extrañas, sin mencionar que era indetectable a través de la percepción de energía. No sabiendo si era amigo o enemigo, era necesario prepararse. Ma Yeongun intentó elevar una energía de espada afilada a través de la empuñadura de su espada. Entonces, el hombre con la máscara de demonio se rió y dijo: quizás porque proviene de un demonio, es ciertamente sensible y agresivo, naturaleza innata. Seureu. Fue antes de que pudiera terminar sus palabras. Ma Yeongun balanceó la empuñadura de su espada hacia la máscara de demonio. Una gran espada sin forma apareció en el aire, intentando cortar al hombre con la máscara de demonio que estaba sentado en la roca por la mitad. ¡Chua! Mejor de lo esperado. Sub. El hombre con la máscara de demonio extendió su mano hacia la enorme espada sin forma que volaba hacia él. Entonces, la espada sin forma hecha de energía verdadera que cortaba el aire de repente se oxidó como humo y desapareció. Paz. Las pupilas de Ma Yeongun temblaron ante esta vista. Acaba de dispersar a la fuerza la verdadera energía de la espada sin forma llamada espada extrema. Ma Yeongun no pudo evitar sentirse desconcertado por esta técnica completamente inesperada. Era la primera vez que veía a alguien romper una espada sin forma, que solo aquellos que han alcanzado el reino de la vida y la muerte podían usar, de tal manera. En ese momento, Cheon Ra-yeon gritó: ¡Mortal! ¡Detrás de ti! Detrás. En los ojos de Ma Yeongun, el hombre con máscara de demonio seguía sentado en la roca. ¿Pero por qué gritó sobre detrás cuando él no podía sentir nada? La duda fue momentánea, y Ma Yeongun se movió instintivamente. Seureu. Desplegó los pasos de cruce de agua clara y manifiesta, moviendo su cuerpo a una velocidad ultra alta, pero no había pasado mucho tiempo después de dar 2 pasos. ¡Chuap! ¡Cuán! Un sonido agudo de aire cortado y un ruido atronador resonaron desde atrás. Al girar la cabeza mientras daba su tercer paso, vio al hombre con máscara de demonio sosteniendo algo parecido a una rama, y notó una marca de espada donde había hecho el corte. ¿Una rama? ¿Acaso acaba de producir tal poder con una rama? Por supuesto, incluso el mismo Ma Yeongun podría cortar a alguien al imbuir energía de espada en una rama. Pero esa marca de espada tenía una fuerza desproporcionadamente poderosa. Si no hubiera utilizado su técnica de movimiento ultra rápido, su cuerpo habría sido cortado por la mitad. Mortal, arriba. Ante el grito de Cheon Ra-yeon, Ma Yeongun torció su cuerpo y se inclinó hacia atrás. Entonces, el puño del hombre enmascarado de demonio voló sobre su cabeza inclinada hacia atrás, y Ma Yeongun intentó usar la técnica del sutra de transferencia de chi verdadero para crear una ola y ¡pang! Intentó repelerlo en reversa. Sin embargo, ¡pang!
En el momento en que activó la escritura de transferencia de chi verdadero, una ola de andas también estalló del puño del hombre con máscara de demonio, haciendo que el cuerpo de Maak Yeongun fuera empujado hacia el suelo. Kang. La técnica de la escritura de transferencia de chi verdadero es revertir y devolver no solo la fuerza recibida, sino también el propio poder. Pero cuando fue golpeado con la escritura de transferencia de chi verdadero mientras la desplegaba él mismo, el poder fue tan fuerte que su cuerpo fue empujado hacia el suelo, causando que se hundiera más de 5 han de profundidad. La forma del hombre con máscara de demonio que había golpeado a Maak Yeongun desapareció como si se dispersara. Seureureuruk. Incluso la forma que había balanceado la rama del árbol era la misma. A medida que las dos formas que habían parecido como avatars desaparecieron, el hombre con máscara de demonio sentado en la roca murmuró: esto realmente está más allá de las expectativas. Mientras decía esto, se podía ver a Maak Yeongun saliendo del pozo hundido, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. El hombre con máscara de demonio aplaudió mientras observaba a Maak Yeongun. Aplausos, aplausos, aplausos. Esto es excelente. Predije que podrías haber aprendido la técnica del sutra de transferencia de chi verdadero porque posees la espada de saqueo y muerte, pero dispersar ese poder superpuesto. El hombre con máscara de demonio estaba genuinamente impresionado con Maak Yeongun. Con esa técnica justo ahora, incluso un maestro que hubiera alcanzado el reino de vida y muerte debería haber sido sorprendido y no haber podido responder adecuadamente, resultando en heridas graves. Sin embargo, en ese instante, dispersó más del 80% de la energía. Realmente poseía instintos de batalla monstruosos. SSSSSSSS. A medida que Maak Yeongun se limpiaba la sangre, una energía negra comenzó a fluir de todo su cuerpo. De la energía negra que se elevaba como un espejismo de calor, surgía un aura extremadamente feroz y ominosa. Al ver esto, los ojos débilmente visibles dentro de la máscara demoníaca se entrecerraron. Demonio, así que esa es tu esencia. ¿Tú cuál es tu identidad? ¿Identidad? Bueno, comparado contigo, soy solo un humano ordinario. Yo soy, solo yo mismo. Quan. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando Maak Yeongun pisoteó el suelo con verdadera fuerza. En el momento en que pisoteó, el suelo comenzó a temblar y a agrietarse como si hubiera sido golpeado por un terremoto. La grieta y la onda de choque alcanzaron instantáneamente al hombre enmascarado demoníaco que estaba sentado en la roca. Pat. Junto con esto, la forma de Maak Yeongun se movió. Utilizó una de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, el arte de la supresión, para controlar el movimiento del oponente, incluso si no podía someterlo completamente, con el objetivo de aprovechar una apertura. Pero entonces ocurrió una vista asombrosa. Doc. El hombre enmascarado por un demonio de repente hizo un gesto con su dedo. Pang. Luego, una onda de choque se propagó desde él, neutralizando completamente la ola del arte de supresión. No solo bloqueó eso tan fácilmente. Seureup. 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 3 formas surgieron del hombre enmascarado por un demonio sentado, cerrando instantáneamente la distancia con Maak Yeongun y lanzando un ataque combinado. En ese momento. Chhuak. La figura de Maak Yeongun se desdibujó y apareció una línea negra en el aire. Concentró su poder para atravesar a estos seres parecidos a avatars de una sola vez, con la intención de derribar al hombre enmascarado por un demonio de un solo golpe. Eunchit. Contra este ataque con poder concentrado que emanaba energía negra. Esto podría ser un poco difícil tal como está. Chang. El hombre enmascarado de demonio, que nunca se había movido de su lugar sentado en la roca hasta ahora, finalmente desenfundó su espada. Chaeang. Cuando el demonio de la espada de Maak Yeongun, la espada del mandamiento maligno, imbuida de poder concentrado, chocó con la espada del hombre enmascarado demoníaco, el aire se onduló como si se rasgara, acompañado de un estruendoso sonido metálico. Incluso bloqueó esto. Maak Yeongun estaba genuinamente impresionado por la fuerza de su oponente. El golpe de espada que acababa de desatar, con poder concentrado, había alcanzado un nivel aún más alto después de su combate con la malvada abuela Cheol Surrayeon. Sin embargo, este hombre enmascarado demoníaco bloqueó fácilmente este golpe de poder elevado. Además, tenía su pie izquierdo sobre la roca y solo avanzó con su pie derecho, pero no había señales de vacilación en absoluto. No estaba dispersando la fuerza, pero parecía completamente a gusto. La energía fluye continuamente. Solo al chocar las espadas se dio cuenta Maak Yeongun. Desde la espada de esta persona, una energía similar a la del infinito estaba surgiendo. Reminiscentemente de la suprema gran habilidad del monje caído Hayeon Yeon, mientras las energías del entorno se estaban reuniendo. Está produciendo tal poder utilizando solo la energía del entorno, no la suya propia. Mientras se preguntaba. En ese momento, un sonido resonante fluyó del demonio de la espada saqueadora y asesina en su cintura. Ese sonido resonante era como una fuerte intención de matar. Ante esto, sin tiempo para pensar, Maak Yeongun desenfundó espada saqueadora y asesina con su mano izquierda e intentó cortar al hombre enmascarado demoníaco con un golpe de poder concentrado. Pat. El hombre enmascarado demoníaco se lanzó hacia atrás para evitar esto. La fuerza de la espada saqueadora y asesina, reunida con poder concentrado, partió el suelo, dividiendo la mitad de la cima. Cuan. Los ojos de Maak Yeongun brillaron ante el tremendo poder de la fuerza de la espada.
En el momento en que sintió la intención de matar fluyendo de espada saqueadora y asesina, recordó esa sensación al enfrentarse a la malvada abuela Cheol Surrayeon, y blandió la espada sin dudar, resultando en un poder más allá de la imaginación. Incluso el hombre enmascarado demoníaco parecía no haber esperado tal poder, chasqueando la lengua con una exclamación. Instintivamente lo evitó debido a la escalofriante intención de matar que emanaba de la espada, pero su poder era verdaderamente devastador. Esta era una fuerza de espada capaz de partir incluso la cima de una montaña. Si no lo hubiera evitado, habría estado en un gran aprieto. Entonces, un fuerte sonido resonante se propagó desde el demonio de la espada de saqueo y matanza en la mano izquierda de Maak Yeongun. Maak Yeongun no pudo ocultar su desconcierto ante el sonido resonante. Era consciente de que su espíritu de espada era más fuerte que el de la espada del mandamiento maligno, pero la espada mostraba una fuerte hostilidad hacia esa máscara demoníaca como si estuviera viva. Entonces, como si sintiera esta hostilidad de la espada de saqueo y matanza, el hombre con la máscara demoníaca, aún lleno de intención asesina, espada de saqueo y matanza. Realmente se estaba dirigiendo a la espada. Al escuchar esas palabras, el sonido resonante de la espada de saqueo y matanza se intensificó aún más. Incluso temblaba hasta el punto en que podía sentirlo en el mango de la espada que estaba agarrando. Aunque no estaba claro por qué, este hombre enmascarado con un demonio parecía tener una resonancia increíblemente fuerte con las espadas, para afectar incluso las espadas de otros hasta este punto. Nada más importa. Esta sensación en este momento era la única forma de lidiar con ese hombre. Así que Maak Yeongun lanzó la espada de saqueo y muerte con su mano izquierda hacia el hombre enmascarado con un demonio como si fuera un jabalina. ¡Pang! El hombre enmascarado con un demonio extendió su mano hacia la espada de saqueo y muerte que volaba. Parecía que estaba tratando de cambiar su dirección con energía verdadera. Entonces Maak Yeongun movió el mango de su espada, utilizando la sutileza de la técnica de control de espada con energía para hacer que el demonio de la espada de saqueo y muerte, se elevara hacia arriba. ¡Pac! Ante esto, las pupilas visibles a través de las rendillas de la máscara de demonio naturalmente se elevaron hacia arriba. En ese intervalo, Maak Yeongun una vez más concentró su poder en un solo punto. ¡Chhuac! Una línea negra cortando el aire. Chayang. Como si dijera que este nivel podría ser fácilmente bloqueado, aunque su mirada se había desviado momentáneamente hacia arriba, el hombre con máscara de demonio lo bloqueó ligeramente con la espada de hierro que sostenía. Cuando sus espadas chocaron de nuevo, el hombre con máscara de demonio primero empujó la empuñadura de la espada en su mano izquierda hacia el punto de acupuntura en el hombro izquierdo de Maak Yeongun. Parecía que intentaba detener preventivamente a Maak Yeongun de desatar esa fuerza de espada desbordante de intención asesina nuevamente. Maak Yeongun intentó agarrar la empuñadura de la espada del hombre con máscara de demonio usando la técnica del árbol Yeuna como si la estuviera arrebatando, pero el hombre con máscara de demonio la giró en espiral y en su lugar. Birlit. Envuelta y atrapada el brazo izquierdo de Maak Yeongun. En ese estado, mientras el hombre con máscara de demonio intentaba romper ese brazo. En ese momento, el demonio de la espada de saqueo y muerte, que había volado alto sobre la cabeza de la máscara de demonio, descendió con una aterradora fuerza. Predije que esto sucedería. Como si ya lo hubiera anticipado, el hombre con máscara de demonio aplicó fuerza en el punto donde sus espadas se encontraban para empujar a Maak Yeongun y evitarlo. Sin embargo, no era una espada ordinaria. ¡Chhuac! En ese instante, el demonio de la espada saqueadora y asesina trazó una línea negra en el aire. Este fue un golpe de poder concentrado desatado en el estado de control de espada con energía. Frente a este inesperado golpe de poder concentrado, el hombre con máscara de demonio soltó tanto la espada con la que estaba chocando como la muñeca de Maak Yeongun que estaba sosteniendo, tratando de evitarlo. ¡Pac! Sin embargo, Maak Yeongun lo sujetó firmemente usando la técnica Taz y la técnica Yeunatri. Gracias a esto, parecía que no podía evitarlo, pero ¡Chang! Fue en ese mismo momento. Justo cuando las espadas estaban a punto de chocar, se dibujó una línea blanca en el aire, y algo hizo que la trayectoria del golpe de poder concentrado de espada saqueadora y asesina se curvara. ¡Pup! Como resultado, la espada saqueadora y asesina se desvió de su trayectoria y se hundió en un lugar no intencionado. Mientras Maak Yeongun se preguntaba qué había sucedido, vio una espada corta girando en el aire como si estuviera viva. Capítulo 451. Capítulo 451 Parreglo, 4. Maak Yeongun frunció el ceño mientras observaba la corta espada girando como si estuviera viva. A primera vista, parecía un puñal ordinario. No parecía estar hecho de un metal especial como el hierro frío de 10.000 años, como es que cambió la trayectoria de un golpe de poder concentrado. Fue por ese fenómeno parecido a un rayo blanco que ocurrió en el puñal por un instante. Mientras reflexionaba sobre esto. Excelente, pensar que incluso harías que la espada Soudam interviniera. ¿Qué significa esto? No solo hizo que se usara la espada, sino que dijo que la espada intervino. Está hablando de la espada como si fuera un mortal. ¡Go! En ese momento, la energía natural de todas direcciones se reunió en la espada de hierro del hombre con máscara de demonio. Junto con eso, ocurrió una fuerza contraria, y Chaeang. La forma de Maak Yeongun,
que había estado sujetando al hombre con máscara de demonio, fue lanzada hacia atrás. La fuerza fue tan fuerte que fue empujado instantáneamente casi 20 han, haciéndolo caer sobre la cima de la montaña hacia el acantilado. Era un precipicio sin lugar donde colocar los pies, pero, pat. Maak Yeongun pateó el aire con energía verdadera, desplegando la técnica de paso en el vacío, 1. Justo cuando estaba a punto de lanzar su cuerpo hacia la máscara de demonio nuevamente después de despegar del aire. Quan. En ese momento, vio al hombre con máscara de demonio pisar el suelo con fuerza verdadera y extender su espada de hierro hacia él. Junto con esto, una fuerza de espada como un torbellino en espiral emergió de la punta de la espada, envolviendo a Maak Yeongun con el ímpetu de una tormenta. Esto es, Maak Yeongun reconoció de inmediato lo que estaba desplegando. Era la verdadera espada de caza y giro, una de las artes de espada de estrella luminosa en el repertorio del comandante de 6 oficinas Jin Ye-rin. Sin embargo, esta verdadera espada de persecución y giro era diferente de lo que conocía antes. Mientras que la verdadera espada de persecución y giro de Jin Ye-rin era literalmente una técnica que barría al oponente con una fuerza de espada giratoria en forma de espiral. Chua 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 chua. Dentro de esta verdadera espada de persecución y giro, otra fuerza de espada en espiral inversa estaba girando. Debido a esto, se había transformado en una técnica de espada casi perfecta sin debilidad en el centro del torbellino, que podría considerarse el único punto de ataque posible. Además, sub. La espada corta que emitía relámpagos blancos había volado detrás de él, dibujando trayectorias para interferir con los caminos que Maak Yeongun podría usar para evadir. Una situación sin salida, ¿qué harás? El hombre con máscara de demonio observaba de cerca a Maak Yeongun. Fue en ese mismo momento. Maak Yeongun levantó las empuñaduras de la espada en ambas manos, izquierda y derecha, simultáneamente, y mientras extendía su mano izquierda hacia la trayectoria del relámpago blanco. Quan. En ese momento, el demonio de la espada de saqueo y muerte, que había atravesado el suelo de la cima de la montaña, chocó con la daga que intentaba bloquear la retaguardia de Maak Yeongun, dibujando una trayectoria negra. Che. Era un espectáculo magnífico mientras líneas negras y blancas llenaban los alrededores, compitiendo de manera compleja. Sin embargo, el torbellino de fuerza de espada aún se acercaba por delante. En ese momento, mientras Maak Yeongun levantaba el puño de su espada derecha, 3 gigantescas espadas sin forma aparecieron ante sus ojos. En ese estado, mientras Maak Yeongun dibujaba un círculo con el puño de su espada, las 3 espadas sin forma que habían aparecido comenzaron a girar rápidamente como un molino de viento a intervalos regulares. Estas espadas sin forma en rotación crearon un escudo de presión de viento con su afilada fuerza de espada. Al ver esto, el hombre con máscara de demonio se rió. Deberías haber sabido ya que las espadas sin forma son inútiles. Junto con esto, el hombre con máscara de demonio extendió su mano izquierda hacia el escudo de espadas sin forma que había creado Maak Yeongun. Tenía la intención de dispersar la energía de la espada. Pero en ese momento, ¡pam! El espacio en el centro del torbellino creado por la máscara de demonio onduló y luego se expandió como olas, succionando el torbellino de fuerza de espada hacia su centro. ¡Pam! La supresión del vacío. Era una de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, la supresión del vacío. A medida que el torbellino de fuerza de espada que giraba en reversa en el centro, el mismo núcleo del torbellino, desaparecía, revertía la forma de la verdadera espada de persecución y giro original. En ese estado, la forma de Maak Yeongun se desdibujó y una línea negra se trazó hacia el centro. Swap. Estaba concentrando su poder en un solo punto para penetrar en el centro. Entonces, la máscara de demonio extendió el dedo índice de su mano izquierda. En ese instante, el espacio justo frente a la máscara demoníaca se expandió en una forma ondulante, comprimiendo el espacio circundante. Es una pena, la estrategia era buena, pero escribir caracteres frente a este anciano. Eunchit. En ese momento, la máscara demoníaca sintió horas agudas volando desde arriba y ambos lados. Las espadas sin forma que había intentado usar como escudo ahora giraban como molinos de viento y volaban hacia él desde 3 direcciones. Estaba en medio de desplegar la verdadera espada de persecución y giro, así que no podía moverse. La elección de la máscara demoníaca fue Gudeup. Retirar su verdadera energía y soportar la sobrecarga en su cuerpo físico. Al dejar de desplegar la verdadera espada de persecución y giro, el hombre con la máscara demoníaca saltó inmediatamente hacia arriba mientras dibujaba suavemente un círculo con su espada. En ese momento, pachichichichichit. Un rayo cayó del cielo despejado y se envolvió alrededor de la espada de hierro. Esto no era solo a nivel de energía de relámpago simple. Arte de la espada luminosa de la estrella del camino divino oculto que parte el trueno. 2. Forma de la anguila. 3. Desde la espada envuelta en relámpagos, la fuerza de la espada envuelta en poder del trueno se extendió en todas direcciones como suaves ramas de sauce. Se onduló como olas y chocó con las espadas inmateriales que giraban como molinos de viento que volaban desde 3 direcciones. Che-che-che-che-chain. Pa-cha-cha-cha-cha-chan. A medida que la fuerza de la espada giratoria de las espadas inmateriales chocaba con la fuerza de la espada envuelta en poder del trueno,
Chispas deslumbrantes volaron en todas direcciones, causando enormes réplicas mientras el poder del trueno y la presión del viento se mezclaban en los alrededores. Pachichichichichip. Cuacuacuacuacuacuan. Alcanzó el punto de partir y quemar la cima de la montaña. Fragmentos de la cima de la montaña destrozada volaron en todas direcciones, y a medida que el soporte desaparecía, las espadas inmateriales que chocaban violentamente y la técnica de espada imbuida con poder del trueno fueron neutralizadas. ¡Tat! El hombre enmascarado demoníaco saltó ligeramente del suelo en colapso y movió sus ojos para buscar a Maak Yeongun. Aunque parecía que había sido absorbido a mitad de camino por la supresión del vacío, Maak Yeongun había escapado de ella. Él claramente se estaba dirigiendo hacia sí mismo con un movimiento de ultra alta velocidad. Seureup. Seureup. Lo encontré. A través de las rendillas de la máscara demoníaca, sus ojos podían ver a Maak Yeongun acercándose, utilizando los fragmentos de la cima colapsante como apoyos para desplegar su técnica de movimiento. La forma en que volaba en todas direcciones, pisando los fragmentos, era verdaderamente impredecible. Su sentido innato y adaptabilidad son extraordinarios. La máscara demoníaca hizo un clic con la lengua en su interior. Era admirable cómo respondía sin verse afectado en absoluto por el terreno y adaptándose a él. Ha pasado un tiempo desde que mi espíritu de lucha se ha despertado así. No esperaba que la pelea durara tanto. Había restricciones como el espacio y la conciencia artificial, y el propósito original era ponerlo a prueba y tomar una decisión. Pero a medida que continuaba creciendo incluso durante la pelea, un espíritu competitivo surgió gradualmente. Un sonido resonante fluyó de la espada de hierro que sostenía la máscara demoníaca. Ante esto, la máscara demoníaca sonrió con los ojos y murmuró: «¿Sientes lo mismo, Veo, Nancheon?» Con su espíritu de lucha debidamente despertado, la máscara demoníaca agarró firmemente la espada de hierro que llamaba Nancheon y adoptó una postura de combate adecuada, mientras el daga volaba a su lado y emitía un sonido resonante. Parecía casi como si la daga estuviera charlando y hablándole. La máscara demoníaca frunció el ceño y luego movió su mano como si entendiera. Está bien, suficiente. Pronto, sus ojos vieron a Maak Yeongun volando ferozmente hacia él. Cheolkan. El hombre con la máscara de demonio, que había enfundado su espada, inmediatamente extendió ambas manos y hizo un gesto de moverlas hacia los lados. En ese momento, los fragmentos de la cima destrozada fueron empujados hacia los lados por una fuerza invisible. Además, el suelo se elevó desde la cima colapsada, creando una superficie plana. A pesar de este extraño fenómeno, Maak Yeongun no detuvo su impulso y trató de desatar su técnica de espada hacia la máscara demoníaca. Era una técnica de espada que concentraba la intención de matar y el poder en un solo punto. A medida que sus sentidos se agudizaban, Maak Yeongun estaba acercando esa espada cada vez más a su forma perfecta. En ese momento, cuando la máscara demoníaca extendió su mano hacia Maak Yeongun, pususususususu. De repente, un chorro de agua como una cascada salió disparado hacia arriba desde el suelo. Como resultado, Maak Yeongun tuvo que atravesar la cascada que fluía hacia arriba, empapándose por completo, y cuando emergió, ¡pac!, se desplegó una vista extraña. Los alrededores se habían transformado en un prado verde, y en el centro había una mesa redonda con taazas de té colocadas sobre ella. Además, la máscara demoníaca estaba sentada allí, sirviendo té caliente en las tazas. Al ver esto, Maak Yeongun se volvió aún más cauteloso. El hombre ante sus ojos no solo era fuerte, sino que dentro de este espacio, parecía casi omnipotente. Maak Yeongun, que se había detenido momentáneamente, le habló. «¿Qué intentas hacer ahora? No puedes verlo solo con mirar». «Estoy sugiriendo que tomemos una taza de té». «Té, sí, he confirmado qué nivel has alcanzado, así que no hay razón para seguir peleando». «Confirmado». Una de las cejas de Maak Yeongun se levantó. «Está diciendo que solo se ha puesto a prueba». Justo cuando estaba a punto de surgir una extraña sensación de desagrado. «¿Te sientes mal por ser puesto a prueba?» Como si hubiera visto a través de ese pensamiento, el hombre con máscara de demonio se encogió de hombros y habló. Ante esto, Maak Yeongun soltó un leve suspiro y abrió la boca. «¿Dónde exactamente está este lugar? Te responderé si vienes y tomas un trago para recuperar el aliento. A diferencia de mí, que soy una forma de pensamiento, tú realmente existes y debes estar bastante cansado». «Forma de pensamiento». Acaba de decir forma de pensamiento. Maak Yeongun movió sus ojos para observar los alrededores. Sin duda se sentía vívido, pero ¿era esta la razón por la que nada a su alrededor podía ser percibido correctamente? ¿Imagen mental? No, es más alta dimensionalidad que eso. Está construido para parecer real, más allá del ámbito de regresar al origen, mortal. Maak Yeongun asintió como si estuviera de acuerdo con la voz de Cheongryong. Si fuera una forma de pensamiento, debería ocurrir literalmente como una imagen mental en la mente de uno, pero este lugar era similar a existir realmente. Por lo tanto, estaba engañando a los 5 sentidos. Probablemente era como lanzar una sugerencia de amplio alcance, similar a la técnica de suprimir. Ante esto, Maak Yeongun dirigió su mirada hacia la máscara demoníaca que llenaba las tazas de té y habló. ¿Quién eres? ¿Eres terco? Te estoy ofreciendo amablemente té, ¿sabes? Geobeok.
Maak Yeongun se acercó a la máscara demoníaca y continuó hablando. Un arte de espada de estrella luminosa de alta dimensión que supera a Jin Ye-rin. La habilidad de utilizar libremente las 8 técnicas que rompen el pensamiento, que se dice que fueron dejadas por esa persona de la fortaleza Musang, incluso mejor que yo, y esa máscara demoníaca idéntica a la que se encuentra en los pensamientos residuales en el templo Xialin. Eres el ancestro de Jin Ye-rin. Esta fue la conclusión a la que había llegado Maak Yeongun a partir de varias pistas. Aunque no tuviera sentido, esta era la respuesta que había llegado a su mente. Entonces, la máscara demoníaca finalmente apoyó su barbilla en sus manos entrelazadas y abrió la boca. Los secretos celestiales son inesperadamente como la niebla y simples, solo permitiendo leer sus tendencias generales, así que me preguntaba si surgiría una oportunidad para conocerte de esta manera, y ha llegado a suceder. El hombre finalmente agarró la máscara del demonio y continuó hablando. No estoy seguro de cómo se recuerda ahora, pero hubo un tiempo en que fui tratado como un villano y llamado el demonio de sangre, y otro tiempo en que fui llamado el inmortal de la espada, el ejemplo de una buena persona. La máscara de demonio fue retirada. Junto con esto, su rostro fue revelado. Era un hombre apuesto con pupilas que extrañamente contenían simultáneamente colores rojo, sangre y dorado. Pero como dijiste, yo también soy solo yo, mi nombre es Jin Bomui, como adivinaste, soy el ancestro de ese niño, Jin Ye-rin. Capítulo 452. Capítulo 452 Parreglo, 5. Pero como dijiste, yo también soy solo yo, mi nombre es Jin Bomui, como adivinaste, soy el ancestro de ese niño, Jin Ye-rin. Un destello apareció en los ojos de Maak Yeongun. Debería llamarse el peso que proviene de años de experiencia. A pesar de tener un rostro juvenil, poseía un aura que parecía abarcar toda la reunión. Y aunque sus ojos eran claramente negros, cada vez que reflejaban la luz, brillaban con matices tanto rojo sangre como dorado, lo cual era verdaderamente misterioso. En ese momento, Cheon Rae-yeong habló como si estuviera genuinamente sorprendido. La mejor espada del mundo. La mejor espada del mundo. La ceja de Maak Yeongun se levantó ante las palabras de Cheon Rae-yeong. ¿Podría estar refiriéndose a esta persona? Mientras se preguntaba eso, Cheon Rae-yeong habló con voz temblorosa. No muchos recuerdan a los grandes maestros del viejo mundo de las artes marciales después del día de la gran calamidad, incluso yo solo he oído hablar de algunos a través de la tradición oral. Y, entre ellos, había una historia particularmente escandalosa. ¿Escandaloso? Uno que simultáneamente tenía la notoria reputación de las 4 vías demoníacas y la fama de un héroe caballeroso. La notoria reputación de las 4 vías demoníacas y la fama de un héroe caballeroso. Pensándolo bien, esta persona se había descrito a sí misma así. No estoy seguro de cómo se recuerda ahora, pero hubo un tiempo en que fui tratado como un villano y llamado el demonio de sangre, y otro tiempo en que fui llamado el inmortal de la espada, el ejemplo de una buena persona. Y el que decapitó al rey demonio Xiao Dragón. Rey demonio Xiao Dragón. Hay innumerables Imaemanyans en el mundo. Por supuesto, encontrar tales seres en la vida es extremadamente raro. Y entre esas raras ocurrencias, el ser considerado el más auspicioso y la cúspide de las criaturas espirituales en la larga historia de las llanuras centrales. Ese era el rey demonio Xiao Dragón, o dragón. ¿Era eso real? Varios libros de Yin-Yang en el epítome de varias escuelas, libros iniciales de criaturas extrañas en el clásico de montañas y Maarreis, y más, a pesar de leer numerosos textos esotéricos, no había relatos de haber visto realmente un dragón. Así de fantástico era este ser llamado dragón. Incluso entre los Imaemanyans o criaturas espirituales. Y esta persona había decapitado a un ser tan fantástico. Independientemente de si era verdad o no, si tenía una reputación tan increíble, no sería una exageración llamarlo una figura legendaria. En ese momento, Jin Bomui, el ser que había quitado la máscara demoníaca, de repente se rió y dijo: pero permíteme corregir eso, para ser preciso, más que el ser en sí, soy una forma de pensamiento. Una forma de pensamiento. Puede sonar difícil, pero lo que estás viendo de mí es meramente una forma de pensamiento. Planteo una parte de mi alma en el mundo dentro de los slips de bambú. Los ojos de Maak Yeongun se entrecerraron ante las palabras de Jin Bomui. Podría pensar que Maak Yeongun no entendería esto bien, pero él había experimentado algo similar una vez antes. Fue dentro de la cueva de contemplación de la muralla del templo Xialin. El practicante frente a la pared de piedra. Él había pensado que esa persona era seguramente un ser dentro de pensamientos residuales, pero esa persona le había hablado. Si has ganado suficiente. Ahora regresa a donde deberías estar. En ese momento, Maak Yeongun se dio cuenta. Esto no eran solo simples pensamientos residuales. Tenía voluntad. Por esto, Maak Yeongun estaba en realidad aún más sorprendido internamente. Mientras que la forma de pensamiento del practicante que permanecía en la cueva de contemplación de la muralla había mostrado simplemente algo, esta persona ante sus ojos incluso había luchado con él. No obstante, Maak Yeongun no había visto el pleno poder de esta forma de pensamiento. A diferencia de él, que luchaba con todo su poder, sentía que su oponente se estaba conteniendo continuamente. Entonces, ¿qué tan fuerte debe ser la persona real, si no es solo una forma de pensamiento? Era imposible de medir. Maak Yeongun, que había estado mirando intensamente a Jin Bomui, finalmente se sentó en la silla frente a la mesa que había preparado. Ante esto,
Jinbonui señaló el té humeante y dijo. Tómate una taza. No lo necesito. Eres muy cauteloso. Si es una forma de pensamiento de todos modos, como dices, esto es solo un acto para engañar los 5 sentidos. Ante las firmes palabras de Maak Yeong-gun, Jinbonui se encogió de hombros y luego tomó un sorbo de té antes de hablar. Slurp, eres astuto, el tipo que escucha uno y sabe 10, veo. Evita palabras innecesarias. ¿Cuál es tu propósito al traerme aquí? ¿Propósito? Sí. ¿Qué crees que es? Soy yo quien hizo la pregunta, Jinbonui. Uy. No había terminado de hablar Maak Yeong-gun cuando la daga voló de repente y comenzó a girar a su alrededor, como si intentara expresar que estaba descontenta. Ante esto, Jinbonui movió su mano y dijo. Eso es suficiente, Soudam, esta persona no tiene malas intenciones. Ante las palabras de Jinbonui, la daga que había estado girando alrededor de Maak Yeong-gun regresó a su lado y flotó en el aire, emitiendo un grito de espada. Maak Yeong-gun estaba desconcertado por esta vista. Esa daga, ¿qué es exactamente? Al principio, simplemente había pensado que Jinbonui tenía una profunda resonancia con las espadas. Pero cada vez más, Maak Yeong-gun sentía que esta daga parecía tener un yo, o voluntad. Era bastante diferente de ser simplemente controlada por técnicas de control de espada con energía o agarre del vacío, porque no había flujo de energía verdadera en absoluto. Ante la pregunta de Maak Yeong-gun, Jinbonui sonrió suavemente y dijo. Este amigo se llama Soudam, un viejo compañero. No parece ser una daga simple. No hay nada simple en este mundo, amigo. Cuando nos hicimos amigos. Ah, eso es cierto, conocí tu existencia de manera fragmentaria a través de los secretos celestiales, pero no sé tu nombre, ¿puedes decírmelo? Seguramente no responderás que solo eres tú mismo a esta pregunta también, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, Maak Yeong-gun soltó un leve suspiro y respondió. Chong. No, llámame demonio celestial. Demonio celestial. Es un nombre bastante grandioso. No tengo intención de participar en charlas inútiles contigo, Jin-un-kui, ve al grano, porque me trajiste aquí. Justo cuando empezaba a gustarme. Tienes prisa. No estoy lo suficientemente relajado como para perder el tiempo con una mera forma de pensamiento que ni siquiera es la persona real. Los labios de Jinbonui se curvaron ante las palabras directas de Maak Yeong-gun. Sin embargo, te sentaste aquí por necesidad, ¿no? Me gusta tu honestidad. En realidad, esta reunión era para decidir qué hacer contigo. ¿Qué? ¿De qué está hablando ahora? Una reunión para decidir qué hacer conmigo. Mientras Maak Yeong-gun expresaba su descontento con una mirada fría, Jinbonui continuó hablando con una sonrisa aún en su rostro. Demonio celestial, aunque lo hayas perdido todo y te hayas convertido en un simple humano, tu esencia como demonio permanece sin cambios. Demonio. Mirando a Maak Yeong-gun, quien cuestionó de vuelta, Jinbonui dejó su taza de té y habló como si estuviera sorprendido. ¿No has reflexionado sobre ti mismo aún? ¿Qué intentas decir? Ya veo, esto es realmente inesperado. Pensé que ya habrías comprendido lo que es tu propia existencia, al menos no es así. Entonces has llegado a este punto con la autoconciencia de un humano. Tan pronto como esas palabras terminaron, Maak Yeong-gun se levantó abruptamente. Luego, mirando hacia abajo a Jinbonui, gritó. Lo que sea que haya dentro de mí, esas cosas no pueden controlarme, soy solo yo mismo, y vivo solo por mi propia voluntad. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, la esquina de la boca de Jinbonui se movió. Entonces Jinbonui sonrió. Maak Yeong-gun se burló de su sonrisa, cuyo significado no podía entender. Mis palabras suenan divertidas. No, en absoluto, eso es exactamente lo que quería escuchar. Que, a diferencia de lo que me preocupaba, has desarrollado un firme sentido de ti mismo, demonio celestial. ¿De qué hablas? Digamos que son buenas noticias. Si te hubieras dejado consumir por el demonio dentro de ti y hubieras perdido tu voluntad, iba a confinarte aquí para siempre. Iba a confinarlo. A medida que la desconfianza comenzaba a surgir, Jinbonui llenó su taza de té y dijo. Lo importante es la voluntad, eso es lo que quería ver, si no fuera así, te convertirías en un desastre como ningún otro en el mundo. Desastre. Un desastre adicional sobre la calamidad que se avecina solo traería destrucción, no podía quedarme de brazos cruzados y ver esa destrucción, así que simplemente creé una oportunidad para que se evitara. Vas a seguir hablando en acertijos. Maak Yeong-gun encontró difícil entender lo que estaba diciendo. ¿Qué está tratando de decir exactamente? Mientras se preguntaba eso, Jinbonui dibujó algo en el aire con su dedo índice. Entonces el aire se volvió como papel, y su dedo se convirtió en un pincel, comenzando a inscribir palabras. Era la fórmula de las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Las 8 técnicas que rompen el pensamiento no son solo una condensación de la iluminación, despiertan la voluntad de aquellos que entienden la fórmula. Voluntad. Si tu voluntad y sentido de ti mismo fueran débiles, habrías sido devorado rápidamente por el demonio interior, pero como puedes ver, has adquirido una voluntad más fuerte que la de cualquier otro. Esa es la mayor fortaleza que un humano puede poseer. Parece que estás diciendo que mi aprendizaje de las 8 técnicas que rompen el pensamiento fue todo intencional. No negaré que no fue no intencional. Que, sin embargo, incluso si hice arreglos, si no tuvieras la conexión para recibirlo, no nos habríamos encontrado así. Ante las palabras de Jinbonui. Numerosos eventos pasaron por la mente de Maak Yeong-gun.
El supremo manual secreto llamado Las 8 técnicas que rompen el pensamiento llegó a su posesión no por mera casualidad, sino a través de la superposición de numerosas conexiones, como si fuera por destino. Era demasiado coincidente para ser descartado como simple azar. Después de perderse en sus pensamientos por un momento, Ma Yeongun finalmente habló. Si lo llamas un arreglo para que llegue a mi posesión, también puedes llamarlo un arreglo para que caiga en manos de alguien que causará daño al mundo. Era una pregunta aguda que daba en el clavo. Así es. No solo Maat Yeongun y Cheon Ra-yeong obtuvieron las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Maat Gan, el líder de la sociedad secreta, también las aprendió. Cheon Ra-yeong pensó internamente que Jin Bo-muy podría estar un poco desconcertado por la pregunta directa de Maat Yeongun. Sin embargo, Jin Bo-muy no mostró ninguna reacción. En cambio, respondió con voz tranquila. ¿Recuerdas cuando dije que los secretos celestiales son como una niebla borrosa? El ser que leí en los secretos celestiales tenía dos voluntades llenas de locura dentro de un solo cuerpo. Es una existencia completamente diferente a la tuya, verdaderamente como el caos encarnado. Los ojos de Maat Yeongun se entrecerraron ante estas palabras. ¿Está diciendo que leyó en los secretos celestiales que dos voluntades coexisten dentro de Maat Gan, o Saman? Entonces Jin Bo-muy continuó. Si dos voluntades fuertes coexisten en un cuerpo y ninguna se debilita, ¿qué crees que sucederá? Ante esta pregunta, Maat Yeongun respondió. Estás tratando de decir que demasiados Casineiros estropean el Kaaldou. Al menos, con el constante conflicto y caos interno, podría retrasar algo la calamidad que se avecina. Se suponía que las 8 técnicas que rompen el pensamiento cayeran en sus manos para causar discordia entre las dos voluntades. Eres realmente astuto, entender un concepto tan difícil de inmediato. Sin embargo, esto también es solo una medida temporal. A medida que Jin Bo-muy se levantó, la mesa y las tazas de té desaparecieron de repente. En ese estado, Jin Bo-muy se puso de nuevo la máscara de demonio y habló con una voz significativa. Aunque se ha retrasado algo, ese tiempo eventualmente llegará, es solo cuestión de tiempo antes de que las dos voluntades sumidas en la locura se asimilen completamente entre sí en el caos. La gran calamidad provocada por el ser que nace cuando se convierten en uno llevará a todos los seres vivos de las lanuras centrales a la destrucción. ¿Qué intentas decir? Sé que no eres alguien que persigue la bondad o valora la caballería, sin embargo, si tienes incluso la más mínima cosa que valoras, eres tú quien vive en el mundo presente, no yo, que soy meramente un subproducto del pasado, quien puede protegerlo de la destrucción que se avecina. Capítulo 453. Capítulo 453 Parreglo, 6. Sé que no eres alguien que persigue la bondad o valora la caballería, sin embargo. Si tienes incluso la más mínima cosa que atesores, eres tú quien vive en el mundo presente, no yo, que soy meramente un subproducto del pasado, quien puede protegerlo de la destrucción que se avecina. Jin Bo-muy había leído los secretos celestiales hace mucho tiempo. Y en esos secretos celestiales, se dio cuenta de que la única forma de prevenir la destrucción provocada por el mal absoluto lleno de locura era un demonio absoluto, que podría considerarse incluso mayor. Puede que no sepa sobre el anterior, pero el del actual es diferente. Si comprende la vida humana y conoce el valor de los seres queridos, sabría que la armonía y la coexistencia, no la destrucción, son la única respuesta. Mientras tanto, Maat Yeongun lo miraba en silencio. Entonces, finalmente abrió la boca. Proteger de la destrucción. Esa es la respuesta porque te traje aquí, por el bien de aquellos que te son queridos. Me niego. Como se esperaba, la decisión correcta. ¿Qué? Las cejas de Jin Bo-muy se levantaron bajo la máscara. Había supuesto que no sería fácil persuadir a este hombre, pero no esperaba un rechazo absoluto. Ante esto, Jin Bo-muy suspiró y dijo: si no lo haces, las semillas de las lanuras centrales podrían secarse hasta el punto en que incluso decir innumerables personas sería risible. ¿Te estás diciendo que solo verás esto suceder? Vivo solo por venganza y para proteger a los que me son cercanos. Si quieres heroicidades grandiosas, busca a otra persona. Ah, cierto, también tienes un descendiente, ¿verdad? Hiciste arreglos para ella también, así que ¿por qué necesitas involucrarme? Si es tan urgente, úsala. Si esa niña pudiera detenerlo sola, lo habría hecho hace mucho tiempo, incluso sin mis arreglos. Cuando llegue ese momento, muchos se moverán. Lo que espero es que tú juegues un papel crucial en crear el detonante. No, no tengo intención de moverme de acuerdo con el escenario que has establecido. Frente a la inquebrantable determinación de Maat Yeongun, Jin Bo-muy guardó silencio y lo miró. De hecho, debido a que su esencia era la de un demonio, no era un recipiente que pudiera ser movido fácilmente. Sin embargo, este tipo de respuesta también era algo esperado. Todos quieren ir en contra de lo que se llama destino, yo fui igual. Más bien, ver la actitud obstinada de Maat Yeongun le recordaba sus propios días de juventud. En esos días, él también actuaba según su propio corazón en lugar de por el bien mayor. Debido a eso, experimentó muchas cosas, siendo empujado y tirado en varias direcciones. Como si leyera su mente mientras se sumergía momentáneamente en recuerdos del pasado, la daga a su lado emitió un sonido resonante como si estuviera charlando. Sí, tú también estás recordando los viejos tiempos, ¿verdad, Soudam? Jin Bo-muy se rió y luego abrió la boca. Entiendo, también respeto tu voluntad. Estás rindiéndote fácilmente. Más que rendirme, los asuntos del mundo presente son, como dices,
para que tú y los que viven en esa era los manejen. Pensándolo bien, no tengo derecho a decirte qué hacer solo porque estoy preocupado por el futuro. Sin embargo, recuerda que incluso si no te obligo, llegará un momento en que este se convierta en tu camino. En verdad, Ma Yeongun inevitablemente estaba destinado a chocar con la sociedad secreta y el Maakgan. Era por su venganza y la de Cheon Rayeong. Desde esta perspectiva, como dijo Jin Bonui, sus caminos podrían eventualmente converger. Sin embargo, no quería ser arrastrado por las intenciones de otra persona en lugar de las propias, y no quería adjuntar razones grandiosas y altruistas como hacerlo por el bien de todos. Si has terminado de hablar, déjame salir de aquí. No había razón para quedarse aquí más tiempo. Además, algo claramente había explotado justo antes de que fuera absorbido por los raalas de bambú. Necesitaba apresurarse a regresar. Jin Bonui se encogió de hombros y respondió: dejarte salir no es difícil, pero no te arrepentirás de irte. ¿Qué hay de qué arrepentirse? Esto es literalmente un acuerdo. Parece que no has entendido completamente las 8 técnicas que rompen el pensamiento aún. Aún así, es impresionante, probablemente debido a tu esencia innata, has alcanzado este nivel. Para una mente promedio, sería difícil entender incluso después de décadas o siglos, pero para ti, ha sido solo alrededor de 10 años, ¿verdad? ¿10 años? Solo había pasado aproximadamente medio año, una décima parte de ese tiempo. Sin embargo, Ma Yeongun no respondió a esto. En cambio, entonces, ¿qué quieres que haga? La última parte de las 8 técnicas que rompen el pensamiento es diferente. Diferente, ¿cómo? A medida que uno alcanza reinos más altos, las artes marciales convergen en una, como todos los ríos fluyendo hacia el mar, es como si innumerables ríos finalmente llegaran al océano. La forma de la armonía, 1, y la forma de los 5 elementos, 2, solo pueden ser aceptadas una vez que uno se da cuenta del equilibrio de todos los flujos y la grandeza de la naturaleza. Sin embargo, dado que esto está directamente conectado al camino de los inmortales, 3, no se puede dominar solo a través de la iluminación ordinaria. Entonces, ¿qué intentas decir? Te enseñaré parte del camino de los inmortales para que puedas dominar completamente las 8 técnicas que rompen el pensamiento. El camino de los inmortales. Sí. Si fueras tu yo original, demonio celestial, habrías sido un demonio y no podrías aprender el camino de los inmortales. Pero ahora es diferente, los humanos son seres con todas las posibilidades, por eso son como lienzos en blanco, capaces de aceptar cualquier cosa. Ahora tienes un valor inconmensurable. No te preocupes, no te estoy enseñando esperando nada a cambio, incluso si no te conviertes en un héroe. Si ocurre la calamidad de la destrucción, inevitablemente tendrás que enfrentarlo. Ese ser no es humano, sino un Imaemanyan trascendente. Con tu poder actual, podrías caer en la desesperación. Entonces estás diciendo que me transmitirás el camino de los inmortales y me darás las pistas restantes para las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Así es, creo que no es una mala propuesta para ti tampoco. Ma Yeongun miró a Jin Bonui con los ojos entrecerrados ante esta propuesta. Luego sacudió la cabeza. Me niego. ¿Te niegas? Sí. ¿Por qué, si puedo preguntar? Ya sea por tu intención o por casualidad, es cierto que he escapado de muchas crisis y he alcanzado un nivel superior porque aprendí las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Agradezco esa parte. Tak. Ma Yeongun juntó las manos en un saludo marcial hacia Jin Bonui. Jin Bonui estaba desconcertado por esta inesperada expresión de gratitud. Sin embargo, Ma Yeongun, sin desanimarse, bajó las manos y continuó hablando. Pero no quiero depender de tu ayuda más, Jin Bonui. No quieres depender de mi ayuda. Entonces te estás diciendo que superarás las dificultades futuras con tu propio poder. Sí. Jin Bonui acarició su barbilla como si estuviera preocupado por la decisión de Ma Yeongun. Habiendo leído los secretos celestiales, lo sabía. La calamidad que pronto sobrevendría traería la peor situación que incluso el actual Ma Yeongun no podría prevenir. Al menos, podría necesitar despojarse de una capa más y alcanzar el final del orden natural para poder hacer frente a la crisis. Si esa es tu voluntad, no puedo detenerte, pero para elevarte a un nivel más alto desde tu estado actual, necesitas entender los principios de la armonía y los 5 elementos a través del camino de los inmortales, o absorber directamente energía de los 5 elementos tan pura como la energía natural. ¿Qué es el camino de los inmortales? El camino de los inmortales es... No es el camino para convertirse en un inmortal. No es tan simple, pero en términos generales, eso es correcto. Entonces mi camino no es el camino de los inmortales. Entonces, ¿cuál es tu camino? Si deseas un reino superior, tendrás que caminar un camino estable. Me di cuenta mientras luchaba contigo, Jin Bonui. ¿Te diste cuenta? ¿Qué quieres decir? Que no necesito demasiadas cosas. ¿No necesitas muchas cosas? No he estado practicando artes marciales por mucho tiempo, pero he aprendido que saber muchas cosas no significa necesariamente volverse más fuerte. Una espada afilada que puede cortar cualquier cosa y un poder supremo, no necesito nada más además de esto. Los ojos de Jin Bonui, visibles a través de las rendillas de la máscara demoníaca, brillaron ante la conclusión de Ma Yeongun. ¿Cómo pudo llegar a tal pensamiento? Es bastante sorprendente. Él mismo había encontrado numerosas conexiones y a través de ellas había adquirido iluminación para alcanzar reinos superiores. Por eso creía que todo era aprendizaje y armonía. Pero Ma Yeongun era diferente. A través de este encuentro,
En lugar de aceptar el arreglo y seguir el mismo camino que él, estaba eligiendo caminar por un camino completamente diferente e independiente. Poder supremo, ¿cómo puedes alcanzar eso sin entender los principios de los 5 elementos? La armonía no es mi camino, el poder infinito es como el supremo, al final, lo que importa es la voluntad. Jin Bonui estaba genuinamente impresionado por Maat Yeong-un. En ese nivel de logro, uno sentiría que el camino por delante es desalentador porque han escalado tan alto, y la pared se sentiría como desesperación y lamento. Por eso intentó guiar el camino a través de su arreglo, pero ahora no había necesidad de eso. Esta persona realmente no necesitaba un maestro. Un ser que crea su propio camino. Un verdadero gran maestro. Al mismo tiempo, más de la mitad de los árboles de bambú que formaban el bosque de bambú a través de la técnica de formación estaban rotos y destrozados, y el interior estaba casi completamente devastado. La comandante de las 6 oficinas, Soyerin, no, Jin Yerin, estaba respirando con dificultad, cubierta de heridas. Pareureu. Su mano sosteniendo la espada temblaba violentamente. A su lado había un hombre de mediana edad con una frente hundida, Ghostblade, que estaba en una condición aún peor que la de ella. No solo le habían cortado uno de los brazos, sino que su espinilla izquierda parecía estar rota mientras se tambaleaba. Además, estaba sangrando profusamente, aparentemente le habían atravesado el abdomen. Kuleu, es todo lo que tienes. Un hombre con una expresión feroz los miraba como si fueran patéticos. Había un tercer ojo en la frente del hombre, y el rostro de Jin Yerin no se veía bien al mirarlo. Es fuerte, demasiado fuerte. Se habían enfrentado al hombre con el tercer ojo juntos, pero lejos de estar igualados, en realidad estaban siendo empujados hacia atrás. Jin Yerin se mordió el labio con fuerza ante esta fuerza que incluso 2 maestros sin igual que habían superado la muralla de las murallas no podían manejar. Cuac. Si esto continúa, el sacrificio de Cheol Surrayeon habrá sido en vano. La situación anterior pasó por la mente de Jin Yerin. El ser con el tercer ojo apareció de repente en el interior de la técnica de formación hecha de pradera verde. No era el cuerpo principal del líder de la sociedad secreta, el Maat Gan, sino un avatar. Sin embargo, el avatar no era solo uno. Sorprendentemente, había 2 avatars. Tuvieron diferentes rostros y rangos de edad, pero la atmósfera y la presión que exudaban eran idénticas. ¿Dónde está él? Debería estar aquí. El primer objetivo que buscaban los avatars era Maat Yeong-un. Aunque no sabía por qué lo buscaban, al darse cuenta de que tenía algo que ver con los lips de bambú, los escondió en su pecho. Luego luchó contra los 2 avatars de Maat Gan que exudaban una aura abrumadora. Luchó junto a Cheol Surrayeon, pero estaba en shock. Los 2 avatars de Maat Gan eran verdaderamente monstruos. Incluso un maestro sin igual como Cheol Surrayeon fue empujado sin poder por su ataque combinado. Entonces, cuando Jin Yerin fue atrapada por uno de ellos, su vida estaba en peligro, logró escapar gracias a la rápida reacción de la malvada abuela Cheol Surrayeon. De hija a la ir, entonces te contaré sobre la técnica prohibida. No pienses en engañarme, yo también soy un maestro de técnicas, cualquier truco torpe resultará en cortar el último linaje de la familia Jin. Cheol Surrayeon, estoy bien, absolutamente no. Cuac. Keok, no dije que hablaría. Quítale las manos de encima inmediatamente. Habla, entonces cumpliré mi promesa. Al final, la malvada abuela Cheol Surrayeon reveló el método de la técnica prohibida. Como parecía estar revelando adecuadamente la técnica, uno de los avatars soltó su mano de su cuello. Entonces, joven señorita. La malvada abuela Cheol Surrayeon le envió una transmisión de sonido, instándola a no moverse en absoluto. Se preguntó por qué, pero luego, Kung. Cheol Surrayeon golpeó el suelo repetidamente con su bastón que tenía un anillo adjunto. Entonces, mientras el espacio se desgarraba, el cuerpo de Jin Yerin fue absorbido por él. Y Cheol Surrayeon, esta mujer, mientras uno de los avatars intentaba apresuradamente agarrarla mientras era absorbida, Cheol Surrayeon lanzó su cuerpo para interferir con él. Luego, se despidió de ella con una brillante sonrisa. Por favor, sobrevive. Junto con esto, a través de la pequeña abertura del espacio desgarrado que se cerraba, pudo ver a Cheol Surrayeon lanzando su bastón anillado hacia el pilar en el centro de la casa de paja. ¡Kang! Y con un estruendo, los bambúes que formaban la técnica de formación se rompieron todos de una vez. Gracias al sacrificio de Cheol Surrayeon, pensó que había escapado de la crisis, pero tuvo que enfrentar otra desesperación tan pronto como salió. Eso fue porque había un avatar más de Maat Gan. El tercer avatar había cortado el brazo derecho de Ghostblade y le estaba agarrando del cuello, aparentemente interrogándolo sobre algo. Ella atacó para salvarlo, y luego lucharon juntos, pero este fue el resultado. A pesar de su ataque combinado, fueron ellos quienes resultaron heridos. La fuerza en su mano sosteniendo la espada estaba desvaneciéndose gradualmente. Habiendo consumido 8 décimas de su energía verdadera innata, se volvería peligroso si continuaba luchando. Geobeok. Jin Yerin apenas tragó saliva seca mientras observaba acercarse el avatar de Maat Gan. Aunque no es el cuerpo principal, es tan fuerte y Maat Yeong-un no solo enfrentó a tal avatar monstruoso, sino que incluso lo mató. ¿Qué demonios debería hacer? Mientras observaba con desesperación la avatar de Maat Gan acercándose. Pareureu. Los tablillas de bambú en su pecho comenzaron a temblar de repente. Capítulo 454.
Capítulo 454 Supremo, 1. Pareureu. Los tiras de bambú en el pecho de Jin Yerrin temblaban violentamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué los tiras de bambú están temblando por sí solos? Confundida, los sacó de su pecho, con la esperanza contra toda esperanza. Los tiras de bambú enrollados temblaban severamente, como si intentaran desenrollarse por sí mismos. Fue en ese mismo momento. ¡Pac! Ah, de repente, los tiras de bambú en su mano fueron arrebatados por una fuerza invisible. Era el ritual de vinculación. Quien los tomó no era otro que el avatar de Maat Gan con una expresión feroz. No. Jin Yerrin, en pánico porque Maat Yeongun había sido absorbido por esos trozos de bambú, lanzó su cuerpo para intentar recuperarlos, pero perdió la oportunidad debido a una mano que la restringía. El que la detuvo fue Ghostblade. Ghostblade sacudió la cabeza. Si ella hubiera lanzado su cuerpo para recuperar los ralas de bambú, habría sufrido una herida fatal por el avatar de Maat Gan. Pareureu. Maat Gan, sosteniendo los ralas de bambú temblorosos, abrió la boca. ¿Qué es esto? Jin Yerrin mantuvo la boca cerrada ante su pregunta. No podía responder que Maat Yeongun estaba adentro. Pero entonces. Gudeudeu. En ese momento, el avatar de Maat Gan agarró los ralas de bambú que temblaban y trataban de desplegarse por sí solos, y los aplastó. Las pupilas de Jin Yerrin temblaron violentamente mientras miraba los ralas de bambú aplastados en su mano. El temblor que había sido tan intenso se detuvo por completo en el momento en que fueron aplastados. Ah. Ella había pensado que podría ser una señal del regreso de Maat Yeongun. No, la probabilidad había sido alta. Pero antes de que eso pudiera suceder, la esperanza se hizo añicos. Como si notara su reacción, el avatar de Maat Gan levantó la esquina de su boca en una sonrisa siniestra y dijo: «Debe ser decepcionante ser bloqueada antes de que pudieras hacer un movimiento. A juzgar por la energía que sentí de los trozos de bambú, esto te lo dio esa mujer que te envió desde adentro. Parece que era una carta ganadora». Jin Yerrin, abrumada por la desesperación, no dio respuesta. Geobeok. Al verla así, el avatar de Maat Gan se acercó lentamente, con una expresión que mostraba que su interés había disminuido. En verdad, podría haberlo terminado de inmediato, pero Maat Gan era cauteloso. Eso fue porque la mujer frente a él era de la línea de sangre de la familia Jin. Él había pensado que había matado a todos los descendientes que heredaron la sangre de aquel llamado el mayor espadachín del viejo mundo de las artes marciales, que incluso había asesinado a un rey demonio Jiao Dragón corrupto. Sin embargo, aquí, cuando vino a obtener la técnica prohibida y matar al demonio celestial, descubrió una línea de sangre sobreviviente. Esta vez, eliminaré esa línea de sangre sin falta. Eudeup. Jin Yerrin mordió la parte posterior de su mano que sostenía la espada. Era para recuperar sus sentidos causando dolor porque la fuerza no entraría en su mano. Al ver esto, el avatar de Maat Gan resopló. Has llegado a tu límite solo con esto. Cállate. Parece que reaccioné de manera exagerada. Pensé que podrías tener un as bajo la manga preparado después de esconderte tan bien y revelarte, pero fue solo una coincidencia. Jin Yerrin estaba realmente enojada por la provocación de Maat Gan. Sin embargo, perder la calma en esta situación, donde fue empujada hacia atrás incluso después de un ataque combinado, sería jugar directamente en sus manos. Así que Jin Yerrin respondió con una voz tranquila. Así que esos son tus verdaderos sentimientos. ¿Qué? Dicen que una vez mordido, dos veces tímido, ¿cuánto miedo debiste tener de nuestra familia Jin para estar tan cauteloso? Maat Gan mostró una reacción desinteresada ante su respuesta. Se sintió descontento pero estaba esforzándose por no mostrarlo. Al notar esto, Jin Yerrin lo provocó aún más. Bueno, si hubiera sido la era en que estaba quien era llamado el más grande del mundo, un feroz Imaemanyan como tú, que parasita los cuerpos de otros, no habría podido desatarse. Parásito. ¿Crees que no sé que sin el cuerpo de otro, no eres más que un simple ojo? Gudeup. Tan pronto como esas palabras terminaron, las veinas alrededor del tercer ojo en la frente de Maat Gan se hincharon prominentemente. Parecía que la provocación había funcionado. ¿Cómo se atreve un simple insecto? Fue en ese mismo momento. Ghostblade, que había estado buscando constantemente una oportunidad, lanzó su cuerpo. Él también había compartido el tercer ojo y el cuerpo en un momento, así que sabía exactamente cuál era la debilidad de este ser. Naturalmente, era ese ojo en la frente. A pesar de su pierna herida, Ghostblade voló hacia el punto ciego de Maat Gan con una técnica de movimiento relámpago, tratando de apuñalar el ojo con su energía de espada. Sin embargo, antes de que la energía de la espada pudiera alcanzar, el avatar de Maat Gan giró ligeramente la cabeza para evitarlo y pateó a Ghostblade en el abdomen. ¡Pup! En el momento en que su patada conectó con el abdomen, Ghostblade curvó su pierna y la agarró. El verdadero objetivo no era el mismo. Jin Yerrin, que había aparecido detrás del avatar de Maat Gan con una forma como el viento, intentó decapitarlo de un solo golpe. Está muerto. Chhuak. Chaeng. Pero su espada no alcanzó el cuello del avatar de Maat Gan. Girando su cintura hacia un lado, Maat Gan atrapó la hoja entrante con su mano izquierda. Aunque la energía de la espada levantada con energía verdadera innata era mucho más fuerte que la energía fuerte ordinaria e incluso tenía el poder de suprimir el poder demoníaco de un Imaemanyan. Pachachachachachang. El avatar de Maat Gan era verdaderamente un monstruo. A pesar de ser un avatar, con un poder demoníaco que superaba la energía verdadera innata, en cambio, rompió su espada.
Chain Gang. Y con esa hoja rota. Pat. Pup. Lo lanzó hacia Jinjerrin, atravesando su hombro izquierdo. Si no hubiera girado su cuerpo en el último momento, podría haber atravesado su corazón en lugar de su hombro, lo que habría llevado a una muerte instantánea. Pero mientras su equilibrio se desmoronaba por la herida en el hombro. ¡Cuac! El avatar de Maatgan le agarró el cuello. Para salvar a Jinjerrin, Ghost Blade, que había estado envolviendo su brazo alrededor de la pierna del avatar de Maatgan, intentó extraer toda su energía verdadera restante para romper la pierna, pero... ¡Pup! El avatar de Maatgan resopló y pateó la cara de Ghost Blade con su otro pie. Con un sonido como el de Hyusous faciales siendo aplastados, Ghost Blade voló hacia atrás con un grito de muerte. ¡Kung! ¡Cuá cuá cuá cuán! Ghost Blade voló a través de los árboles de bambú y fue enterrado en el suelo. Con su cara hundida y desfigurada, Ghost Blade hizo su mayor esfuerzo por levantarse, pero fue en vano. ¡Qué huehueu! Su cuerpo, habiendo alcanzado su límite, ya no se movía. El avatar de Maatgan, que había estado observando a Ghost Blade con desdén, luego levantó a Jinjerrin por el cuello y dijo: «Ahora tus luchas han terminado, última línea de sangre de la familia Jin. Keop, pac. Pac». Jinjerrin se retorció para sacudirse la mano del avatar de Maatgan, pero habiendo consumido ya la mayor parte de su energía verdadera innata, no tenía fuerza para liberarse. Su lucha por respirar era incluso patética de ver. El avatar de Maatgan parecía disfrutar de esto, su boca se curvaba hasta sus lóbulos de las orejas. Se acabó. Aunque había perdido 2 de sus escasos avatars restantes, había obtenido con éxito la técnica prohibida para fusionar almas en una, e incluso había tratado con la última línea de sangre de la familia Jin de esta manera, así que no fue una pérdida. Gradualmente, la fuerza abandonó el cuerpo de Jinjerrin. Satisfecho con su rostro pálido y sus extremidades volviéndose flácidas, Maatgan estaba a punto de torcerle el cuello para un final definitivo. Pero en ese mismo momento. ¡Cuajijiji! El sonido de algo desgarrándose provenía de algún lugar. ¿Qué demonios es este sonido? Mientras el avatar de Maatgan giraba la cabeza hacia la fuente del sonido con confusión. No era otra cosa que el suelo donde habían caído los trozos de bambú que había aplastado. El avatar de Maatgan frunció el ceño. Eso era porque con el tercer ojo en su frente, podía ver el espacio desgarrándose centrado en donde habían caído los trozos de bambú rotos. ¿Qué es esto? Fue en ese momento. Eunchit. De repente, una línea negra pasó rápidamente por el aire. Esto es, reconociéndola como un ataque con poder concentrado en el momento en que la vio, el avatar de Maatgan intentó apresuradamente quitar su mano que sujetaba el cuello de Jinjerrin, pero, ¡chuac! Su muñeca ya había sido cortada, y Jinjerrin, que había estado justo frente a él, ya no era visible. Ante esto, el ojo en su frente se movió rápidamente. Mientras se movía, se fijó en alguien a unos 30 pasos de distancia. Allí, un joven apuesto con el cabello negro al viento sostenía a Jinjerrin. No era otro que Maak Yeongun. Kuleu. A medida que Maak Yeongun retiraba la mano cortada de su cuello, Jinjerrin, cuya respiración había regresado, tosió frenéticamente. A medida que tosía, Jinjerrin no pudo ocultar su sorpresa. Ella había pensado que no había forma de que Maak Yeongun regresara porque los raalas de bambú habían sido destruidos. ¿Pero cómo sucedió esto? Mientras se preguntaba, Maak Yeongun la puso en el suelo y dijo: «Quédate aquí, Kuleu. Mmok joven maestro. Me encargaré de esto rápidamente». Con esas palabras, Maak Yeongun se dio la vuelta y se acercó al avatar de Maatgan. Al ver esto, el avatar de Maatgan resopló como si no pudiera creerlo. «Encargarte de esto rápidamente. Seureu. El avatar de Maatgan levantó su mano izquierda que se regeneraba rápidamente, que había sido cortada y dijo: «¿Crees que la misma suerte se repetirá como la última vez?». En ese entonces, era un cuerpo nuevo, así que no podía manejar adecuadamente ni unos pocos décimos de mi poder, pero ahora es diferente. Seureu. Tan pronto como esas palabras terminaron, la forma del avatar de Maatgan se desdibujó y desapareció. Junto con esto, instantáneamente llegó frente a Maak Yeongun e intentó empujar la empuñadura de su espada hacia su frente a alta velocidad, pero, ¡chuac! Antes de que pudiera, una sensación aguda pasó rozando su muñeca. Sus pupilas vieron aparecer una línea roja en el brazo que sostenía la empuñadura de su espada, abriéndose. ¡Pat! El avatar de Maatgan se apresuró a aumentar la distancia entre él y Maak Yeongun. Los ojos que habían estado llenos de compostura hasta hace solo momentos ahora estaban llenos de desconcierto. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? No pudo ni siquiera ver adecuadamente al bastardo balancear su espada, aunque estaba observando cuidadosamente el movimiento con su tercer ojo para evitar ser sorprendido. Algo ha cambiado. Era diferente de cuando se enfrentó a él en la sociedad del cielo y la tierra. Mientras dudaba en moverse imprudentemente debido a una extraña inquietud, Maak Yeongun se acercó y dijo: «¿Tienes miedo? ¿Por qué mantienes la distancia?». Ante esa pregunta, la expresión del avatar de Maatgan se retorció ferozmente por un momento. Capítulo 455. Capítulo 455 Supremo 2. ¿Tienes miedo? ¿Por qué mantienes la distancia? Gudeu. Por un momento, la expresión de Maatgan se retorció ferozmente. Aunque eran avatars, no todos tenían las mismas tendencias.
Aunque compartían conciencia a través del tercer ojo, inevitablemente estaban influenciados por la personalidad y las tendencias de sus cuerpos originales. Este avatar con la expresión feroz era un cuerpo que Maat-Gan había obtenido hace aproximadamente 40 años. Comprendiendo la espada de la muerte llorosa, Inseop, aunque fue rápidamente olvidado por el mundo de las artes marciales debido a su breve periodo activo y sus orígenes de bárbaro del sur, fue uno de los 5 maestros sin igual en todo el mundo de las artes marciales en ese momento. Este maestro sin igual, que no tenía igual en las tierras de los bárbaros del sur y áreas circundantes, era extremadamente orgulloso y arrogante. Te estás volviendo arrogante porque tu poder ha aumentado. Go. A medida que Maat-Gan revelaba su aura, los árboles de bambú rotos temblaban con una tremenda presión del viento. Pensar que era tanto. El rostro de Jin Yerrin se oscureció ante su abrumadora aura. Había supuesto que estaba conteniéndose, pero pensar que había controlado su poder hasta este punto. Esto ya estaba más allá de la pared de las paredes. Pat. Aunque su brazo amputado no se había regenerado por completo, Maat-Gan extendió su mano donde ni siquiera se había formado la piel. Te mostraré cuán diferente es ahora en comparación con antes. A medida que Maat-Gan extendía su mano, con un sonido de aire desgarrándose, energía de espada afilada y energía verdadera se reunieron, formando una espada inmaterial completamente transparente. Espada invisible. Las pupilas de Jin Yerrin temblaron. Era el reino de la espada invisible, el escenario de formar una espada con energía verdadera que podría llamarse el extremo de la espada. Maat-Gan, quien podía maximizar las habilidades potenciales de un cuerpo cuando lo dominaba, era capaz de esto. Sin embargo, cuando apenas había tomado el control del cuerpo de Nayul Diang, el discípulo mayor del líder de la sociedad del cielo y la tierra, no podía ejercer su poder adecuadamente porque el cuerpo aún no había florecido en comparación con su talento. Pero este cuerpo actual era diferente. Lo había utilizado durante 40 años completos, asimilándose completamente con él y haciendo florecer todo su potencial. Maat-Gan adoptó una postura de apuñalamiento con la espada, dirigiéndola hacia Maat Yeongun. Entonces, una energía tremenda comenzó a concentrarse en toda la espada invisible. Parecía como si estuviera reuniendo poder en un solo punto. Kururururu. Incluso el suelo temblaba y vibraba. Esta energía afilada que se expandía se estaba enfocando en Maat Yeongun como si estuviera apuntando a un objetivo. No, esto es. No había forma de que Maat Yeongun no hubiera leído el presagio de muerte que emanaba de la postura de la espada. Entonces, ¿por qué estaba parado así? Seguramente no estaba planeando recibir esa técnica de espada de frente. Aunque su poder había aumentado incomparablemente desde antes, esto era demasiado peligroso. Sintiendo una extrema sensación de presagio, Jin Yerrin gritó apresuradamente. Joven maestro Maat, no debes recibirlo de frente. Antes de que sus palabras pudieran terminar. Técnica de espada del vínculo celestial. Segunda forma de la técnica de espada invisible. Erupción de colmillo de espada. 1. ¡Pam! Con un sonido que parecía perforar los tímpanos, la energía de la espada afilada se amplificó con poder explosivo y envolvió todo el espacio. Era como un gigante del tamaño de una gran montaña empujando una espada. La técnica de espada de la espada invisible, impregnada de un poder inconmensurable, intentó destruir todo a la vista. Estúpido bastardo. Por un breve instante, la comisura de la boca de Maat-Gan se levantó. ¡Qué tonto! Intentar recibir esto de frente solo porque su poder había aumentado. A diferencia de ti, he pasado muchos años investigando innumerables artes marciales e incluso he creado técnicas de espada adecuadas para la espada invisible. A menos que sea una técnica de espada con poder igual, esto no se puede enfrentar de frente. ¡Chua! De repente, la expresión de Maat-Gan se congeló. La técnica de espada de la segunda forma de la técnica de espada invisible, erupción de colmillo de espada, que se extendía con la fuerza para destruir todo a la vista, fue cortada por la mitad. La vista era como una enorme cascada siendo dividida. Y entre las mitades divididas, se podía ver a Maat Yeongun sacando su espada hacia arriba. Él la cortó. No fue el único sorprendido por esta vista. Jin Yerrin estaba tan impactada que tambaleó y terminó sentándose con fuerza. Ella había pensado que ni siquiera había levantado una espada invisible, y que aunque era un avatar, no podía igualar a Maat-Gan, cuyo poder había alcanzado su pico. Pero en ese instante, ese momento. Osak. Ella sintió escalofríos por el poder trascendental que percibió de Maat Yeongun. Fue solo por un momento, pero el poder de Maat Yeongun abrumó completamente a Maat-Gan. ¿Qué demonios fue eso hace un momento? Mientras se preguntaba eso, corte. Maat Yeongun, quien había cortado la técnica de espada invisible de Maat-Gan con un solo golpe, comenzó a caminar hacia él. Fue solo un paso, pero la extraña presión que lo acompañaba era abrumadora. Ante esto, Maat-Gan, que había estado momentáneamente desconcertado por la ruptura de su técnica, pareció recuperar la compostura y trató apresuradamente de desplegar otra técnica de espada con su espada invisible. Técnica de espada del vínculo celestial. Técnica de espada invisible cuarta forma. Aniquilación de olas de espada. Chua 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 chua. Mientras Maat-Gan balanceaba su espada, numerosas imágenes residuales de la espada aparecieron, todas levantando una fuerza tiránica como olas tratando de barrer a Maat Yeongun. Entonces, ¡chuac! Esta vez, Maat Yeongun balanceó su espada hacia la ola de fuerza de espada.
Junto con esto, la ola hecha de imágenes residuales negras se dividió, y una vez más la técnica de espada invisible fue rota como si no fuera nada. Al ver esto, el tercer ojo en la frente de Maat Gan tembló. Ese tercer ojo podía leer el flujo de energía, y en el momento en que Maat Yeongun balanceó su espada, los alrededores se tiñeron completamente de negro con poder. ¿Cómo puede ser esto posible? Él había luchado con Maat Yeongun antes, aunque como un avatar diferente. Hasta hace poco, ni siquiera había igualado el poder de un nuevo cuerpo. Pero justo ahora, su poder aumentó hasta el punto de cubrir todo a su alrededor. Era hasta el punto de superar incluso este cuerpo. Jeobeok Jeobeok. Mirando a Maat Yeongun que se acercaba, Maat Gan abrió la boca. Tú. No me digas que has consumido la esencia de una bestia espiritual. Esencia. No hay forma de que tu poder pudiera aumentar así en tan poco tiempo de otra manera. Sí, eso debe ser. Has estado consumiendo la esencia de bestias espirituales para recuperar tu fuerza. Hay 3 libros llamados los 3 libros extraños. Uno de ellos, el verdadero escrito del inmortal blanco, afirma que existen bestias espirituales nacidas de la acumulación de la energía de la naturaleza. Aún en el libro de Ritos, uno de los 5 clásicos del confucianismo, se mencionan 4 de estos 5 espíritus: el unicornio, el fénix, el kirin y la tortuga dragón. Desde tiempos antiguos, la existencia de estos 4 espíritus ha sido considerada un signo auspicioso en las llanuras centrales. Sin embargo, los 5 espíritus mencionados en la verdadera escritura del inmortal blanco son algo diferentes. Mientras que los 4 espíritus son seres de fantasía, se dice que estos 5 espíritus realmente existen. Son el gran Pen, Pelimuji, el kirin diamante, el tigre blanco del viento, 2, y la tortuga dragón, 3, que se dice que son seres nacidos de la reunión de la energía de los 5 elementos, como la naturaleza misma. La verdadera escritura del inmortal blanco describe cosas importantes aquí, afirmando que si uno consume la sangre o la esencia de estos 5 espíritus nacidos de la reunión de la energía de la naturaleza, puede obtener suficiente energía primordial para la longevidad o incluso la inmortalidad, más que suficiente para usar durante toda una vida. Bestia espiritual Tesencia. Aunque no había visto la verdadera escritura del inmortal blanco, Maat Yeongun también sabía algo sobre los 5 espíritus. Había oído hablar de la tortuga dragón y el kirin diamante por parte del santo de sangre Dambakai Jin Yerrin, e incluso la forma de pensamiento de Jin Bonui en los tiras de bambú había mencionado brevemente estos 5 espíritus. ¿No había dicho que era una oportunidad para aceptar directamente la esencia de los 5 elementos? Pero Maat Yeongun no estaba interesado en estas bestias espirituales. Su interés era solo una cosa. Puedes quedarte con esas cosas. ¿Qué? Eso no es lo importante. Pat. La figura de Maat Yeongun llegó instantáneamente frente a Maat Gan. Maat Gan, que no había bajado la guardia, intentó apresuradamente decapitar a Maat Yeongun, quien había aparecido con su espada invisible, pero, Chaean. Su espada invisible fue desviado. ¿La espada invisible? La desvió solo con una espada, ni siquiera con otra espada invisible o con una espada especial. Pat. Maat Gan lanzó su cuerpo hacia atrás para evitar el demonio de la espada del mandamiento maligno que apuntaba a su cuello, y bajó la empuñadura de la espada de su mano izquierda. Entonces, una gran espada invisible apareció en el aire, tratando de aplastar a Maat Yeongun como un mazo. Sin embargo, Chaean. Maat Yeongun lo derribó mientras avanzaba. No, no fue solo derribado. La gigantesca espada invisible que chocó con la espada de Maat Yeongun se estaba dispersando y desmoronando. La pupila del tercer ojo de Maat Gan tembló y las veinas se hincharon. Solo entonces pudo entender Maat Gan. En el momento en que balancea su espada, su poder se eleva al extremo. Esto no es su energía. Los ojos de Maat Gan se volvieron incrédulos. Si hubiera consumido la esencia de los 5 espíritus, la energía de los 5 elementos estaría en equilibrio, permitiéndole conectarse con la naturaleza y absorber esa energía. Pero si ese fuera el caso, ya lo habría notado. Pero este bastardo no había consumido la esencia de bestias espirituales ni nada por el estilo. ¿Cómo puede ser esto? Todavía no es suficiente. Go. Eunchit. En el momento en que Maat Yeongun tomó una postura para balancear su espada hacia él, la agudeza que emanaba de la espada se estaba afilando al extremo. Kuk. Maat Gan bloqueó apresuradamente la espada que volaba hacia él. Chaean. No terminó ahí. Chaean. Chaeng. Chaeng. Maat Gan bloqueó los sucesivos ataques de espada de Maat Yeongun con todas sus fuerzas. Pero con cada bloqueo, sus órganos internos hervían por el poder abrumador. Aun si quisiera contraatacar, solo bloquear era abrumador. Chaean. Keok. En el momento en que chocó con el siguiente ataque de espada de Maat Yeongun, su palma se rasgó y la sangre brotó de su boca mientras su figura era empujada hacia atrás sin piedad. Chuareureureureureu. Intentó desviar la fuerza de la espada entrante con la técnica de injerto de flor de pera, pero no pudo. Estaba agitando su interior de tal manera que no había forma de expulsarlo sin circular su energía. La mirada del tercer ojo de Maat Gan se agudizó mientras miraba a Maat Yeongun. El cuerpo principal, solo el cuerpo principal puede lidiar con este bastardo. La técnica prohibida estaba en su lugar, y había enviado 3 avatars para asegurarse, pero debido a variables inesperadas, había perdido 2 avatars de manera ridícula.
Así que estaba sopesando si luchar contra él o retirarse, ya que había logrado su objetivo principal. Pero recordando su pelea en la Sociedad del Cielo y la Tierra, pensó que podría someterlo si se esforzaba al máximo con un avatar completamente asimilado. Pero eso fue un error de cálculo. El bastardo actual no podía ser vencido sin el cuerpo principal. Kuleu Kuleu. Maat Gan, limpiándose la sangre que fluía, miró a su alrededor. Vio a Jinjerrin mirándolo con ojos sorprendidos y a Ghost Blade apenas aferrándose a la vida. Ahora que había llegado a esto, solo había una cosa que hacer. Era matar a todos aquí con una técnica de destrucción mutua y al menos infligir algún daño al bastardo. ¡Go! Las veinas se hincharon en el ojo de la frente de Maat Gan mientras la energía aumentaba. Tenía la intención de amplificar su poder demoníaco y su verdadera energía para causar una explosión de una vez. Maat Gan miró fijamente a Maat Yeongun y dijo: «Esto es Helen. Seureureu. En ese momento, Maat Gan sintió que el mundo se inclinaba de lado. ¿Qué demonios está sucediendo? Entonces se dio cuenta. En algún momento, su cuello había sido cortado y su cabeza estaba cayendo. ¡Kunk! Su cabeza golpeó el suelo y rodó, y mientras lo hacía, vio una energía de espada afilada cortando el aire en una trayectoria interminable. ¡Chua! No era ni energía de espada, ni fuerza de espada, ni una espada invisible. Era como si un poder inconmensurable estuviera imbuido en la fuerza de la espada, casi como. ¡Cuac! En ese momento, Maat Yeongun agarró su cabeza rodante por el cabello y la levantó. Luego, levantando la comisura de su boca, dijo: «Gracias, gracias a ti, he podido acercarme a la espada suprema». 4. Capítulo 456. Capítulo 456 Suprema, 3. Jinjerrin estaba genuinamente asombrada. La espada de Maat Yeongun justo ahora poseía un poder supremo verdaderamente inconmensurable. Ella había pensado que la espada invisible, llamada la espada extrema, era la cúspide de la esgrima. Pero pensar que había algo más allá de eso. Él es verdaderamente un genio. Tuvo que reconocer el talento marcial de Maat Yeongun. Aunque le habían dicho que heredó un talento tremendo de su padre, no era nada comparado con el genio marcial de Maat Yeongun. Tenía sentido compararse a sí misma, que aún no había dominado las artes marciales heredadas de sus antepasados, con Maat Yeongun, que constantemente superaba sus propios límites para alcanzar nuevos reinos. Es vergonzoso. Solo había pensando en revivir a su familia y en la venganza, pero al enfrentarse al progreso interminable de Maat Yeongun, se sintió avergonzada de su propia actitud hacia las artes marciales por primera vez. Quizás era aún más así porque alguien que una vez fue muy inferior a ella ahora había alcanzado un lugar que ella no podía tocar. Por otro lado, aún no es suficiente. Maat Yeongun no estaba satisfecho con esto. Había logrado elevar el poder supremo en su espada, pero sentía que aún faltaba algo. Aunque no sabía qué era, aún tenía que seguir llenándolo. Y un calor intenso se elevaba de todo su cuerpo. La espada suprema causaba incluso más tensión física que la espada que concentraba poder en un solo punto. Además, requería una voluntad fuerte, por lo que el consumo mental también era tremendo. En el momento en que manifestó la forma deseada de la espada, su cuerpo estaba tan agotado que alcanzó un estado de agotamiento, por lo que aún no estaba en un nivel donde pudiera usarla libremente. La esquina de la boca de Maat Yeongun se levantó. Es interminable. ¿Es este el encanto de las artes marciales? Aun cuando había alcanzado el reino de la vida y la muerte y completado la espada invisible, la extrema espada, había pensado que ese era el final de la esgrima, pero no era así en absoluto. Esto lo probó. No hay fin en las artes marciales. Chureureureu. En ese momento, los vasos sanguíneos se retorcían en el cuello cercenado de Maat Gan, tratando de regenerarse. Al ver esto, un destello apareció en los ojos de Maat Yeongun. Si estaba tratando de recuperarse incluso con todo el cuerpo volado, esto no era solo una regeneración ordinaria, sino algo cercano a la inmortalidad, ¿no? Mirando esto, Maat Yeongun pensó. Ahora que lo pienso, entre los enemigos que había enfrentado hasta ahora, había aquellos con habilidades regenerativas tan excelentes. Lo molesto de tales personas era que tendían a actuar de manera diferente a las personas normales porque creían en sus habilidades regenerativas. Y a diferencia de los enemigos ordinarios, la regeneración cambiaba la naturaleza de la batalla misma. Las variables podían ocurrir en cualquier momento. Es imposible ejercer un poder supremo que incluso supere la regeneración. Pero el poder es literalmente solo poder. La habilidad regenerativa era literalmente solo una habilidad, no el objeto en sí. Este concepto no era algo que pudiera ser tratado solo con poder. Sin embargo, mientras que las personas comunes se habrían detenido aquí, los pensamientos de Maat Yeongun estaban alcanzando mayores alturas. No hay forma de hacer que la fuerza de la espada, la energía de la espada sea más afilada hasta el punto en que incluso la regeneración sea imposible. Los pensamientos de Maat Yeongun no duraron mucho. La razón era que el cuerpo de Maat Gan realmente estaba tratando de regenerarse. Chureureureu. Los vasos sanguíneos se estaban conectando, los Hyusous estaban creciendo y los músculos se estaban formando. Maat Yeongun chasqueó la lengua ante la maravillosa habilidad regenerativa. Pero afortunadamente, sabía cuál era la debilidad de esta persona porque había luchado contra él una vez antes. Chhuap. Al sacar la empuñadura de su espada, la parte regenerativa fue cortada. Keok. Después de cortar esto,
Maak Yeongun extendió la mano hacia el ojo en su frente. Al hacerlo, Maak-gan abrió la boca. Tú realmente has perdido tu núcleo y te has convertido en humano. Al escuchar esas palabras, la mano de Maak Yeongun, que se dirigía hacia el globo Akialar, se detuvo por un momento. Mirando intensamente el globo Akialar en la frente, Maak Yeongun dijo: «¿Lo escuchaste de Ghostblade?» Maak-gan no lo negó. Lo primero que hizo al llegar al bosque de bambú fue someter a Ghostblade. Habiendo confirmado que otro pariente que había trabajado con él durante mucho tiempo había perecido, se dio cuenta de que el bastardo ya no era su extremidad. Por eso intentó descubrir lo que el tipo había encontrado. Pero los labios del tipo estaban apretados. Más bien, intentó confundirlo. Ja. Ja. El encarnado ya no puede ser tu enemigo. No puede ser mi enemigo. Habiendo perdido el núcleo, eligió el camino de la regresión por sí mismo. Regresión. Lo vi claramente con mis propios ojos, ya no es el encarnado que te amenaza, sino ahora solo un humano ordinario, así que no más. Quack. Keok. No sé por qué no puedo sentir el núcleo, pero aún estás escondiendo algo. Keok. Keok. ¿Crees que un simple humano ordinario podría enfrentarse a mí? Tendrás que decirme todo lo que estás ocultando. Keok. Tú no tengo nada que decir a alguien como tú. ¿Qué? Aléjate de él. Maak-gan se sorprendió internamente por las palabras de Ghostblade. Era sorprendente que su voluntad no hubiera perecido incluso después de más de 100 años, y mucho menos que hubiera eliminado a sus propios parientes al final, pero pensar que su lealtad hacia su maestro aún estaba viva. ¿Cómo podría un simple humano poseer una voluntad tan fuerte? Sintiendo tanto asombro como interés, Maak-gan intentó profundizar completamente en su mente, pero en ese momento, Jinjerrin salió de la técnica de formación, lo que llevó a la situación actual. Maak-gan miró con furia a Maak Yeongun y abrió la boca. ¿Por qué te convertiste en humano? Maak Yeongun no respondió a la pregunta de Maak-gan. Él también había aprendido la verdad a través de Ghostblade, y incluso ahora, este hecho seguía siendo difícil de aceptar. Por lo tanto, Maak Yeongun desechó pensamientos complicados. Cualquiera que hubiera sido su pasado, decidió concentrarse en sí mismo ahora. Cup. Cucucucuc. En ese momento, Maak-gan de repente estalló en risa. Era una risa completamente amarga y maníaca. Después de reírse un rato, sus ojos estaban llenos de locura. Parecía una persona diferente. Convertirse en humano. Humano. Kukak, realmente lo odio, realmente te odio, no, te detesto. Pensar que un ser expulsado del clan se convertiría en humano, incluso retrocediendo voluntariamente. Puedo ver tus despreciables intenciones. ¿Intenciones? Di lo que quieras, yo. No puedes ganar nada. Si no puedo obtenerlo, tú tampoco podrás. Tonterías. Te daré una verdadera desesperación, te mostraré un dolor más allá de lo que he experimentado. Maak Yeongun, aparentemente decidiendo que no había necesidad de escuchar más las palabras de Maak-gan que sonaban como maldiciones, extendió la mano hacia el ojo en su frente. Era para hacer contacto con el globo Akialar y averiguar dónde estaba su cuerpo principal. Pup. Dado que el bastardo podría autodestruirse nuevamente, esta vez rápidamente le arrancó el globo Akialar para evitar que controlara la energía. Chua 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 chua. Cortó todos los capilares visibles en el globo Akialar. Al observar cómo fluía la energía a través de cada uno de esos capilares, parecían desempeñar un papel similar al de los meridianos o caminos de circulación de energía. Así que Maak Yeongun sostuvo el ojo y cerró los ojos. Dado que uno de los avatars había muerto, debería poder reducir los candidatos dispersos. Pero, en ese momento, en la mente de Maak Yeongun, había un pasillo oscuro con un trono de piedra envuelto en sombras, y una entidad sentada en ese trono era visible. Aunque el rostro no era visible debido a las profundas sombras, el tercer ojo en la frente era claro por su radiancia única. ¿Podría ser este el cuerpo principal? El enfoque mental no se dispersó hacia donde estaban los avatars, sino que inmediatamente localizó esta ubicación. Mientras se preguntaba, Maak-gan, sentado en el trono de piedra, abrió la boca. Ha llegado el momento. ¿Qué? No es que me hayas encontrado, sino que me he revelado. ¿Cuál es su intención? Aun cuando chocaron en la sociedad del cielo y la tierra, había hablado sobre avatars y dispersó el seguimiento hacia las ubicaciones de otros avatars para evitar que su propia ubicación fuera detectada. Pero esta vez, no intentó autodestruir el ojo del avatar y mostró su ubicación de manera voluntaria. Aquí, Maak Yeongun no pudo evitar sentirse sospechoso. Entonces, Maak-gan en el trono de piedra dijo: te daré una última oportunidad, si ofreces tu alma y tus almas espirituales de manera voluntaria, te concederé misericordiosamente una muerte pacífica. Maak Yeongun se rió de esta propuesta. Entonces envió su intención. Tus pensamientos difieren de los míos. Nuestros pensamientos difieren. Voy a atormentarte a fondo hasta que supliques por morir. Kladeu. Tan pronto como esas palabras terminaron, el reposabrazos del trono de piedra se desmoronó, y el destello del tercer ojo visible entre las sombras estaba teñido de intención de matar. Todo el salón tembló gradualmente con un poder tremendo. Maak-gan habló amenazadoramente en una voz hirviente. Estás dejando pasar la oportunidad hasta el final. Para él, Maak Yeongun sonrió con desdén y respondió con una voz arrogante. El derecho a dar oportunidades pertenece a los fuertes, esto no se aplica a ti. Quan. Cuando esas palabras terminaron, el trono de piedra se hizo añicos y Maak-gan se levantó de su asiento.
Seureureu. Sin embargo, Ma Yeongun no prestó atención a esto y detuvo el seguimiento mental. Había averiguado aproximadamente dónde estaba el bastardo, así que continuar la conversación era inútil. Mientras la imagen mental se desvanecía, escuchó el grito loco del bastardo, pero no era de su incumbencia. Tuajit. Ma Yeongun también hizo estallar el ojo del avatar de Ma Gan que sostenía en su mano. Cuando el ojo estalló, la energía ominosa que fluía del también se cortó. Entonces Cheon Rayeon preguntó con una voz expectante. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde está él? Si te lo digo, vas a ir solo otra vez. Cheon Rayeon se quedó momentáneamente sin palabras ante la transmisión de sonido de Ma Yeongun. Ante esto, Ma Yeongun se encogió de hombros y dijo en un tono decepcionado. No pensé que fuera cierto, pero parece que lo es. Si ese es el caso, no creo que pueda decírtelo. Prometimos ir juntos. No se necesita promesa. ¿Qué? Incluso sin eso, iré contigo, ya sea el final o lo que sea, estaré contigo hasta el final, es suficiente ahora. Ma Yeongun no respondió a las palabras de Cheon Rayeon. Luego, al sentir que Jin Yerrin se acercaba, giró la cabeza con una expresión impasible como si nada hubiera sucedido. Al ver esto, Jin Yerrin inclinó ligeramente la cabeza. Estaba segura de que él había estado sonriendo justo ahora. Capítulo 457. Capítulo 457 Supremo, 4. En la formación interna, el prado verde había desaparecido hace mucho tiempo. El lugar no era más que ruinas. Ja. Ja. La malvada abuela Cheol Surrayeon exhaló con fuerza, mirando con desdén a las dos avatars de Ma Gan que se oponían a ella. Esas malditas cosas, cada una habiendo consumido ya sea la sangre o la esencia de una bestia espiritual, tenían niveles de cultivo iguales o superiores al suyo. Si se enfrentara solo a una, podría haber tenido una oportunidad, pero lidiar con dos oponentes de fuerza similar era abrumador. Tos. Tos. Sus heridas internas debían ser graves, ya que sangre salía con cada tos. Cheol Surrayeon miró la sangre negra en su palma con una sonrisa amarga. ¿Es esto karma también? Ella nunca pensó que los actos malvados que había cometido desaparecerían fácilmente solo porque practicara la cultivación. Pero ahora, su único deseo era deshacerse de todas sus cargas e ir a su lado. Sin embargo, esto sucedió cuando estaba tan cerca del final. Quizás sea un castigo. Quizás nunca tuvo el derecho desde el principio. Quizás el destino la estaba castigando porque no merecía ir a ese lugar, que se decía era como un paraíso, al igual que él y ellos. Aún así, había una cosa que sentía que había hecho bien. Había salvado su única línea de sangre restante en el mundo mortal. Al menos era un consuelo que había hecho algo por él antes de partir. Graling. Cheol Surrayeon reunió el chi verdadero restante en ambas manos para crear una débil garra sin forma. Después de todo, una vez la habían llamado una gran villana, así que tenía la intención de llevarse a ambos con ella, incluso si eso significaba una destrucción mutua. Pero entonces, los avatars de Ma Gan hablaron. Ríndete. No puedes derrotarnos. No sé qué hiciste, pero abre la puerta para salir de la formación. Esta es la última advertencia verbal. Cheol Surrayeon se rió de sus palabras y respondió. ¿Quieres salir de aquí? Es la única manera de salvar tu vida. Oh, ¿de verdad? Pero, ¿qué puedo hacer? Este espacio que creó para mí es un poco vergonzoso, pero parece que este debería convertirse en tu tumba. Estás tomando una decisión de la que te arrepentirás. No importa, comencemos cortándote las extremidades. Boom. Con eso, los dos avatars de Ma Gan también levantaron sus espadas invisibles y se acercaron. Parece que tampoco tenían muchas esperanzas desde el principio. Mientras tanto, una pared se derrumbó por completo, y el pilar que sostenía la formación fue destruido. La pintura de la primavera de los Darrasnous colgando de la pared de paja en ruinas comenzó a temblar violentamente. Ban. Kakbakbaban. A medida que los tres expertos supremos chocaban, los alrededores fueron una vez más engullidos por las secuelas. Una tremenda presión de viento y energía de espada cortaban en todas direcciones, borrando incluso los últimos rastros de la pradera. Sin embargo, esto no parecía que duraría mucho. A diferencia de ellos, cuyo chi verdadero desbordaba como si hubieran consumido esencia espiritual, Cheol Surrayeon estaba casi en su límite. La razón por la que apenas se sostenía era que estaba consumiendo su verdadero chi de origen espiritual. Sabiendo esto, presionaron aún más. Cha-cha-cha-cha-cha. La expresión de Cheol Surrayeon se oscureció mientras era empujada hacia atrás. Tenía la intención de llevarlos con ella, pero los ataques coordinados de estos avatars, que compartían pensamientos, eran demasiado meticulosos para encontrar una apertura. A medida que la empujaban sin piedad, numerosas heridas de espada aparecieron en su cuerpo. Chuachuachuachuachuas. Ah, parece que no podrá derribar a ambos después de todo. Si ese es el caso, no hay otra opción. Una fuerte intención de matar brilló en sus ojos. Sería difícil, pero si sacrificaba su carne para tomar los Kyusous, al menos podría derribar a uno de ellos. Flinch. Al notar su tremenda intención de matar, intercambiaron maraadas y se movieron de inmediato para cortar ambos brazos antes de que pudiera hacer algo. Grain. Cheol Surrayeon apretó los dientes. Soportando el dolor de que le cortaran los brazos, mordió el cuello del avatar izquierdo, con la intención de arrancarle la cabeza. Justo cuando sus espadas invisibles estaban a punto de lanzarse hacia sus brazos. En ese mismo momento. ¡Chuac! De repente,
Con un resplandor sanguinolento, una explosión de chi demoníaco de sangre estalló, cortando el brazo de uno de los avatars que empuñaba una espada invisible. ¿Qué es esto? Pero eso no fue el final. El ser que cortó el brazo del avatar agarró la parte posterior de su cabeza, estrelló su cara contra el suelo y lo arrastró hacia adelante, moliendo su rostro. ¡Kang! ¡Kak bak 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 ban! ¿Quién? Mientras el otro avatar se sorprendía y trataba de responder. ¡Suaa! ¿Qué? Un torbellino de escarcha envolvió todo el cuerpo del avatar, y una inmensa energía fría surgió, haciendo que el brazo que sostenía la espada invisible se congelara a una velocidad increíble. Al sentir que la sensación en su brazo desaparecía en un instante, el avatar de Maatgan rápidamente se cortó el brazo congelado como una lagartija que se desprende de su cola. ¡Pat! Y mientras extendía su cuerpo. ¿A dónde crees que vas? Tembló. De repente sintió a alguien detrás de él. El sudor frío goteaba de la frente del avatar de Maatgan mientras sentía la tremenda energía fría y el poder que venían de detrás. ¿Qué demonios es esto? ¿Cuándo aparecieron tales seres monstruosos? Mientras estaba atrapada en la confusión, Cheol Surrayeon miró a aquellos que habían revertido la situación al instante con ojos enrojecidos. Una mujer de belleza incomparable con cabello rojo sangre ondeando, exudando un aura arrogante y afilada, sacudió la materia cerebral que había sido molida en pasta de su mano y habló. Incluso la gran abuela malvada ha terminado, ser atrapada por tales desechos cuando se le dijo que no matara. Asintiendo con sus palabras burlonas, una mujer de cabello plateado y un aura misteriosa respondió con una sonrisa radiante. ¿Lo sé, verdad? Por eso no puede competir con nosotras y con mi hermana por el primer lugar en el ranking. Geo. Mientras movía ligeramente una mano, una tormenta de nieve estaba a punto de barrer los alrededores. Aunque su apariencia era bienvenida, lo que le trajo lágrimas a los ojos fue el ser que apareció a continuación, iluminado por la deslumbrante luz del sol. Desde el momento en que apareció, comenzaron a suceder cosas extrañas. Parurururu. Las espadas sostenidas por los avatars de Maatgan comenzaron a temblar y moverse por sí solas, sin ningún flujo de verdadero chi. La razón por la que Jin Yerrin llamó a Maat Yeongun no era otra que por la espada fantasma. Después de que Maat Yeongun derrotara al avatar de Maatgan y la situación se calmara, ella se preocupó por él, ya que era el más gravemente herido. Como se temía, la condición de la espada fantasma era verdaderamente la peor. Su brazo derecho estaba amputado, su abdomen y hombro estaban perforados con una hemorragia severa, y, por supuesto, sus lesiones internas también eran graves, con sus órganos internos llenos de sangre. Era notable que incluso estuviera vivo. La espada fantasma, que podría haber muerto en cualquier momento, no intentó circular su chi para aumentar sus posibilidades de supervivencia, sino que buscó a Maat Yeongun. Parecía que quería decir algo con su último esfuerzo en lugar de esperar por su supervivencia. Mientras se acercaban a él con Maat Yeongun. Sucedió. Detente. Al escuchar las palabras de Maat Yeongun, Jin Yerrin detuvo instintivamente sus pasos, y luego. Papapapapap. Espadas de piedra, afiladas como espinas, surgieron del suelo donde estaban a punto de caminar. Si hubieran dado un paso más, las espadas les habrían atravesado los pies. Al darse cuenta de que había un enemigo que podía ocultar completamente su energía, Jin Yerrin rápidamente envió energía de espada hacia el suelo con una técnica de espada. Chuachuachuachuachuas. La energía de espada que envió se hundió en el suelo, pero no hubo respuesta. Sin embargo, van. Mientras Maat Yeongun pisoteaba el suelo con un paso verdadero. Tuadududuk. Kung. 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 Las espadas de piedra que bloqueaban su camino se hicieron añicos, y el sonido de algo estallando desde el suelo resonó. Entonces, algo estalló desde el suelo. Eso que algo no era más que. Ku. Era el emperador de la destrucción, uno de los miembros de primer nivel de la sociedad secreta, escupiendo sangre negra. A pesar de haber sido gravemente herido y aparentemente muerto dentro de la formación, no se perdió el momento en que los avatars de Maatgan rompieron la formación y escaparon al exterior. Después de salir, el emperador de la destrucción había estado recuperando su poder demoníaco y energía bajo tierra. Entonces, cuando el avatar de Maatgan fue derrotado, intentó atacar desde el subsuelo para de alguna manera interferir con Maat Yeongun. Sin embargo, el poder de Maat Yeongun ya había aumentado más allá de lo que era antes. Incapaz de soportar las vibraciones que sacudían todo el subsuelo con un solo paso verdadero. El emperador de la destrucción finalmente tuvo que salir a la superficie. ¡Pac! A pesar de estar en agonía y tosiendo sangre, el emperador de la destrucción, que había saltado desde detrás de la hoja fantasma, le agarró el cuello y gritó. ¡Cuac! No te muevas. Si te acercas, le romperé el cuello. ¿Cuál crees que será más rápido? Eso, o mi espada. Tal confianza excesiva. ¡Pup! En ese instante, apareció una marca de espada en la frente del emperador de la destrucción, y sangre y materia cerebral estallaron de la parte posterior de su cabeza. El emperador de la destrucción tambaleó y estaba a punto de caer hacia atrás. Al ver esto, Jin Yerrin no pudo evitar sacar la lengua en asombro. Cuando hizo eso, aunque estaba justo al lado de él, no había visto la espada de Maat Yeongun. Era verdaderamente la esencia de la esgrima rápida. Parecía que ahora había entrado en un reino que ella ya no podía ni siquiera esperar vislumbrar. Una velocidad tan rápida que incluso el acto de blandir la espada no podía ser percibido. De hecho,
A menos que fuera un monstruo como Imaemanyan, ¿podría alguien en el actual mundo de las artes marciales enfrentarse a Maak Yeongun? Seureu. En ese momento, la figura de Maak Yeongun apareció de repente detrás del emperador de la destrucción, cuya cabeza había sido atravesada y estaba cayendo. Ya debería estar muerto, ¿por qué movía su cuerpo tan rápido? Mientras se preguntaba esto, Maak Yeongun Tuajit pisoteó la cara del emperador de la destrucción, aplastándola por completo. Jin Yerrin frunció el ceño y dijo: «Está muerto, ¿por qué haces eso?» «No está muerto». ¿Qué? Estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando una extraña visión llamó su atención. El cuerpo del emperador de la destrucción intentaba moverse a pesar de que su rostro había sido hundido y aplastado, y la carne aplastada se estaba levantando, regenerándose a una velocidad increíble. Al ver esto, se dio cuenta. Podría ser. Había consumido la sangre o la esencia de una bestia espiritual. Mientras pensaba en esto, Maak Yeongun agarró la cabeza del emperador de la destrucción en lugar de su rostro, que intentaba regenerarse. Y luego, desató el ritual de vinculación. El cuerpo del emperador de la destrucción convulsionó violentamente. Quienes han consumido la esencia o la sangre de bestias espirituales desbordan energía natural de la tierra, dándoles una vitalidad incomparable a la de las personas ordinarias. Por lo tanto, la única forma era hacer que agotaran esta vitalidad. Un método para esto fue la absorción. Aunque la energía ahora no significaba nada para él desde que había aprendido a manejar la espada suprema, Maak Yeongun absorbió el poder demoníaco y la energía natural de la tierra dentro de la criatura. El poder demoníaco podría usarse para ayudar a Cheonra Yeong a recuperarse. Pero al absorber la energía natural de la tierra dentro de la criatura, a diferencia de Kang Yeong, esta vez sintió la energía de la tierra, es decir, el chi de la tierra. Junto con esto, vio un ser en su mente. Sorprendentemente, era una enorme serpiente blanca con escamas deslumbrantemente blancas. Capítulo 458. Capítulo 458 Supremo, 5. Esto es, en su mente, vio una enorme serpiente blanca con escamas suaves y blancas como la nieve. Se parecía a los dragones de la leyenda y la fantasía. Su apariencia era tan majestuosa que casi le quitó el aliento. Sin embargo, si había una diferencia entre esta serpiente y un dragón, era que sus cuernos eran más cortos de lo esperado. En comparación con su enorme cuerpo, los cuernos parecían estar apenas creciendo. Mientras reflexionaba sobre esto, vio una figura con un sombrero de bambú acercándose a la serpiente blanca. Esta persona sostenía una espada que parecía haber sido quemada hasta quedar negra, y en el momento en que la serpiente vio la espada, rugió como si tuviera una convulsión. ¡Cuoo! El tremendo rugido creó a andas de choque que hicieron volar hacia atrás a la figura con el sombrero de bambú. Sin embargo, la figura rápidamente recuperó el equilibrio y una vez más se lanzó hacia la serpiente, iniciando una batalla entre ellos. Cada vez que la serpiente movía su cuerpo, causaba terremotos y deslizamientos de tierra, como si fuera un desastre natural. La pelea entre la serpiente y la figura con el sombrero de bambú estaba devastando los alrededores. Sin embargo, su batalla no duró mucho tiempo. Esto fue porque la espada ennegrecida sostenida por la figura con sombrero de bambú logró cortar las escamas de la serpiente. A medida que las grandes escamas eran cortadas y la espada atravesaba su cuerpo, la serpiente se retorcía de agonía. No perdiendo este momento, la figura con sombrero de bambú saltó sobre la cabeza de la serpiente, donde estaban sus cuernos, y lanzó un ataque de chi que creó enormes andas de choque. ¡Pam! Golpeada por el ataque de chi, la serpiente tambaleó y cayó. ¡Kung! Su cuerpo era tan largo y masivo que, al caer, el área circundante tembló. Después de que la serpiente colapsó, la figura con sombrero de bambú descendió de su cabeza y comenzó a examinar el área debajo de su pecho, tocándolo suavemente. Mientras lo hacían, alguien se acercó. Era el emperador de la destrucción, uno de los miembros de primer nivel de la sociedad secreta. A medida que el emperador de la destrucción se acercaba, la figura con sombrero de bambú sacudió la cabeza y habló con un tono de decepción. Tenía mis dudas, pero el origen del espíritu aún no se ha formado adecuadamente. A pesar de que es tan grande. Ante esta pregunta, la figura con sombrero de bambú levantó la espada ennegrecida y dijo: es el líder y se considera el más auspicioso de las 5 bestias espirituales. Cuando esta serpiente madure por completo, se convertirá en un dragón y luego trascenderá el orden natural. ¿Orden natural? ¿Qué quieres decir? Para los humanos, puedes pensar en ello como algo similar al concepto de ascender a la inmortalidad. Ascender a la inmortalidad. El emperador de la destrucción no pudo ocultar su sorpresa ante estas palabras. Entonces, mirando confundido, preguntó: entonces, ¿eso significa que antes de que naciera esta serpiente, la serpiente original ya se había convertido en un dragón y había ascendido? Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Qué quieres decir con que no lo hizo? ¿Sabes qué sucede cuando una bestia espiritual se corrompe? ¿Qué sucede? A diferencia del Imaemanyan nacido de la energía Yin, las bestias espirituales nacen de la condensación de la energía natural de la tierra, por lo que se pueden considerar la esencia de la inmortalidad misma. Sin embargo, si se corrompen, tienden hacia la naturaleza opuesta, la de los demonios o el mal. Entonces estás diciendo que el predecesor de esta serpiente se corrompió. Ante esta pregunta, la figura con sombrero de bambú se rió y respondió:
Así es, se corrompió por completo, incluso intentó exterminar a la raza humana. Incluso si la guerra entre humanos y demonios no está registrada en las historias oficiales, no es un pasado tan antiguo para ustedes, pero ustedes, al nacer en la familia imperial, parecen no saber nada al respecto. ¿Cómo podría saberlo? Cuando era joven, ese maldito padre imperial mío borró todos los registros relacionados con el mundo de las artes marciales, pero pensándolo bien, esa espada. ¿No dijiste que estaba hecha de escamas de dragón? No me digas que ese dragón era. Sí, es de las escamas del dragón muerto. Al escuchar estas palabras de la figura con sombrero de bambú, un destello de codicia apareció en los ojos del emperador de la destrucción mientras miraba la espada. Notando esto, la figura con sombrero de bambú guardó la espada en una funda especial y dijo: ni siquiera lo pienses, si no es compatible, solo serás poseído por su naturaleza demoníaca. Al escuchar estas palabras, el emperador de la destrucción hizo clic con la lengua en señal de decepción. Luego, acercándose a la serpiente caída y tocando sus cuernos, el emperador de la destrucción preguntó: ¿entonces qué vas a hacer? ¿No prometiste darme el origen del espíritu de la serpiente? Si todavía es una serpiente joven, tendremos que conformarnos con esto. Bueno, incluso esto debería ser más que suficiente para tu búsqueda de la inmortalidad. Pup. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la figura con sombrero de bambú hundió su brazo en el pecho de la serpiente. Cuando estaban a punto de extraer el origen del espíritu de adentro. ¡Cuoo! En ese momento, los ojos de la serpiente se abrieron de golpe y dejó escapar un rugido. Con eso, el emperador de la destrucción y la figura con sombrero de bambú, que estaban cerca, fueron lanzados hacia atrás. Mientras eran lanzados hacia atrás, la serpiente rugiente se enterró en el suelo y desapareció. El emperador de la destrucción, que había chocado contra la pared, corrió hacia el agujero que había cavado la serpiente tan pronto como recuperó sus sentidos. Maldita sea, ¿cómo pudo haberse despertado en tan poco tiempo? Mientras él estaba allí en shock, la figura con sombrero de bambú lo llamó. Está bien. ¿Qué quieres decir con que está bien? ¿Sabes cuántas personas movilizamos solo para encontrar esa serpiente? Esto es suficiente. ¿Qué quieres decir con que esto es suficiente? Los ojos del emperador de la destrucción se agrandaron mientras giraba la cabeza. Fue porque vio lo que parecía ser un fragmento del origen espiritual en la mano de la figura con sombrero de bambú. La figura con sombrero de bambú señaló un gran trozo de la escama de la serpiente que había caído al suelo y dijo: conseguimos lo que necesitábamos. Pero dejarlo escapar. Demasiado de algo bueno, humano. Si realmente lo necesitas, apunta cuando la serpiente haya madurado por completo. Después de todo, las bestias espirituales no se alejan mucho de donde nacieron. Ante este consejo de la figura con sombrero de bambú, el emperador de la destrucción miró el agujero en el suelo con arrepentimiento. A medida que sus figuras se desdibujaban gradualmente, Maag Yeongun emergió de su visión. La visión había durado solo un momento, y cuando volvió en sí, pudo ver al emperador de la destrucción, que se había vuelto esquelético como un cadáver. Yo. Su. El emperador de la destrucción intentó decir algo mientras moría, pero finalmente su cabeza cayó. Maag Yeongun pisoteó la cabeza del emperador de la destrucción una vez más. Tuajit. No hubo respuesta de la cabeza aplastada. Debido al ritual de vinculación que absorbió toda la energía del origen del espíritu de la serpiente, su cuerpo ya no podía regenerarse. Después de confirmar que estaba completamente muerto, Maag Yeongun se acercó rápidamente a Ghostblade. Revisó su pulso. Jinjerrin, que se había acercado después de que el emperador de la destrucción murió, preguntó: ¿está bien? Maag Yeongun sacudió la cabeza en respuesta. Si hubiera quedado incluso un poco de energía vital, Maag Yeongun habría intentado infundir algo de la energía de origen espiritual absorbida o usar magia para curar sus heridas. Sin embargo, todo esto solo era posible si quedaba al menos un poco de energía vital. Ya había agotado toda su energía luchando contra el avatar de Maat Gan y ahora estaba en un estado justo antes de exhalar su último aliento. No importaba si moría. Pero aún había cosas que Maat Yeongun necesitaba escuchar. Así que intentó infundir algo de la energía de origen espiritual absorbida para extender un poco su vida, aunque era como verter agua en una olla rota. Entonces, no desperdicies tu esfuerzo. Acepta la energía, aún hay más que necesito escuchar. Chunchu, tos. Ghostblade, jadeando, buscaba desesperadamente a su hija. Consciente de que su vida estaba por terminar, parecía querer ver a su carne y sangre una última vez. El viejo Maat Yeongun no se habría preocupado en absoluto por esto. Sin embargo, habiendo profundizado su conexión con Cheon Rayeong y llegado a entender la emoción, le preguntó a Jinjerrin: ¿puedes traer a alguien llamado Chunchu desde fuera del bosque de bambú? Chunchu, es su hija. Está bien. Jinjerrin asintió y de inmediato voló hacia el exterior del bosque de bambú. Por ahora, ya no se sentían muchas energías de personas fuera del bosque de bambú. Aunque había habido preocupaciones desde que el avatar de Maat Gan había descendido directamente, parecía que los subordinados afuera no habían sido tocados. Quizás preocupados de que la técnica prohibida cayera en sus manos, habían entrado directamente al bosque de bambú. Mientras tanto, Ghostblade movió su mano con los ojos desenfocados. Él ya está en su límite. Como dijo Cheon Rayeong, a juzgar por el color desvanecido de sus ojos, parecía que pronto exhalaría su último aliento.
Sintiendo urgencia, Ma Yeongun estaba a punto de preguntar algo, pero la hoja fantasma habló primero. Yo, no te pediré que salves, el joven maestro, Bei Yoneon. ¿De qué hablas? Más importante aún, abuelo. Ma Yeongun intentó escuchar lo que quería decirle, pero la hoja fantasma continuó con lo que estaba diciendo, ignorando eso. Él, con su yo restante, dejó la verdad del pasado. Al actual líder de la sociedad, Bei Yunseon, el líder de la sociedad, hizo su mejor esfuerzo, para corregir todo lo que estaba torcido. No estoy interesado en eso. Pak. La hoja fantasma apretó fuertemente la mano de Ma Yeongun, y con lágrimas de sangre, habló con dificultad. Ellos solo fueron engañados por sus planes. Por favor, libérenlos de él. A pesar de que apenas podía respirar, Ghost Lad estaba usando todas sus fuerzas para transmitir sus deseos. Al sentir que su final estaba cerca, Ma Yeongun infundió energía de origen espiritual en la mano de Ghost Lad y dijo: el secreto de Moonbane que puede persuadir a la encarnación, solo dime qué significa eso, corta toda la charla innecesaria y apúrate. Mientras infundía la energía, esta se estaba filtrando. Era como verter agua en una olla rota. Ma Yeongun agarró con fuerza la mano debilitada de Ghost Lade y urgió. Ghost Lade, Liu. Sobol y tú. Estás destinado. Su voz se desvaneció con un sonido sibilante. Al darse cuenta de que esto no funcionaría, Ma Yeongun comenzó a formar sellos de mano para realizar un hechizou. Pak. 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 Técnica de los 8 generales divinos inversos. Era un tipo de magia que utiliza los 8 talismán humanos para controlar espíritus. Él estaba intentando intencionalmente convertirlo en un espíritu vengativo antes de que su alma se dispersara completamente por el cielo y la tierra. Fue en ese momento. No, alguien vino corriendo con un grito desgarrador. Era Chunchu, uno de los miembros de primer nivel de la sociedad secreta. Con su cuerpo cubierto de sangre, corrió y apartó a Ma Yeongun, que estaba formando los sellos de mano para la técnica de los 8 generales divinos inversos, y abrazó a Ghost Blade. Chunchu, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: no, por favor. Por favor. Ah, Seup. Ghost Lade colocó su mano en la espalda de Chunchu. Sus ojos llenos de lágrimas temblaban. Por favor. Durante 100 años completos, ni una sola vez lo había llamado correctamente. ¿Cómo podría irse así? Chunchu abrazó fuertemente a Ghost Blade y dijo con voz entrecortada: Padre y coma. Cuando su voz resonó en sus oídos, una leve sonrisa apareció en el rostro de Ghost Blade, que se había ido enfriando y endureciendo. Y con eso, apoyó su cabeza en el hombro de Chunchu. Chunchu contuvo la respiración y sollozó en esa posición. Seup. Observándolos, Ma Yeongun, que había estado reuniendo poder mágico, bajó las manos que estaban formando los sellos. ¿Por qué? ¿Por qué te detuviste? Ante la pregunta de Cheonra Yeong, Ma Yeongun respondió con un suave suspiro. Porque no puede convertirse en un espíritu vengativo ahora. Capítulo 459. Capítulo 459. Acercándose a los presagios. 1. La técnica de los 8 generales divinos invertidos. Es un tipo de magia que utiliza los 8 talismán humanos para controlar espíritus. Si se utiliza bien, esta técnica puede crear artificialmente un espíritu vengativo a través de la brujería antes de que el alma se disipe completamente hacia el cielo y la tierra. Sin embargo, hay un requisito importante para que esto funcione. Se requiere infundir un fuerte lense antes de la muerte. Había una buena posibilidad de que pudiera haber funcionado. Ghost Lade tenía las condiciones para convertirse en un espíritu vengativo debido a su fuerte lealtad y enojo hacia Ma Gan, pero en el último momento, las palabras de su hija Chunchu disolvieron instantáneamente todo eso. Esto fue evidente por su expresión pacífica mientras exhalaba su último aliento. ¿Por qué te detuviste? Ante la pregunta de Cheonra Yeong, Ma Yeongun respondió con un suave suspiro. Porque ahora no puede convertirse en un espíritu vengativo. Has cambiado mucho, mortal. Cheonra Yeong se sintió extraña ante la respuesta de Ma Yeongun. Solía ser alguien que no podía sentir ninguna emoción aparte de la ira, incluso más que ella misma, un espíritu vengativo. Pero ahora era algo más receptivo a las emociones de los demás. El antiguo él habría cortado la garganta de Chunchu para desatar la ira de Ghost Blade para sus propios propósitos. Sin embargo, ahora lo dejó ir. El que no tenía emociones se estaba volviendo gradualmente más humano. Sin embargo, el secreto de la vena lunar que puede persuadir a la encarnación, solo dime qué significa eso, corta toda la charla innecesaria y apúrate. Liu. Sobol y tú. Están destinados. ¿Qué demonios significaba esto? Las últimas palabras dejadas por la hoja fantasma seguían girando en su mente. Habiendo estado con Ma Yeongun durante mucho tiempo, había compartido la mayoría de sus experiencias. Debido a esto, a diferencia de sus sentimientos por Ma Yeongun, sus dudas sobre sus orígenes estaban creciendo. El ser desconocido dentro de él, así como la encarnación mencionada en la profecía de la Orden de la Fe del Fuego. Y tú realmente has perdido tu núcleo y te has convertido en humano. ¿Escuchaste eso de la hoja fantasma? Convertirse en humano. Humano. ¿Qué? Realmente lo odio, realmente te odio. No,
Te detesto, un ser expulsado de su clan, degradándose para convertirse en humano. Puedo ver tus intenciones detestables. ¿Qué quiso decir Maat Gan con esas palabras? Habló como si Maat Yeongun hubiera sido una entidad no humana que se convirtió en humana. Sus pensamientos se volvían cada vez más complejos. Al principio, pensó que era solo una coincidencia. Pero en algún momento, se dio cuenta de que el camino de Maat Yeongun y el suyo se estaban entrelazando cada vez más. ¿Qué estaba pasando? Aunque seguía negándolo, diciendo que no podía ser cierto, alguien seguía viniendo a su mente. Era consciente de que él también no era un ser ordinario. Pero debido a la muerte, se había convertido en un espíritu vengativo sin saber nada sobre él. Ryu. Sobol y tú. Están destinados. Podría ser que lo que Ghostblade intentó decir al final era. Justo en ese momento. Joven maestro Maat. Jin Yerrin llamó a Maat Yeongun, quien había estado mirando al muerto Ghostblade y a Chunchu sollozando mientras lo sostenía, con una voz suave. Al girar la cabeza, vio que su rostro estaba sonrojado. A juzgar por sus ojos húmedos, parecía que había derramado lágrimas viendo a este padre y a su hija. Ella, también, al haber perdido a su padre, sentía simpatía por su dolor compartido. Ahem, al final no escuchaste nada de él. Jin Yerrin preguntó en un susurro, aclarando su garganta como si estuviera emocionada. Maat Yeongun sacudió la cabeza ante su pregunta. No había podido escuchar las pocas cosas que realmente quería preguntar. Ante la respuesta de Maat Yeongun, Jin Yerrin habló con voz preocupada. El resultado no es bueno, a pesar de que evitamos que la técnica prohibida cayera en sus manos al derrotar al avatar de Maat Gan. Aún no sabemos dónde está su cuerpo principal. ¿Qué acabas de decir? Perdón, antes de mencionar su cuerpo principal. Dije que evitamos que la técnica prohibida cayera en sus manos. Al oír sus palabras, Maat Yeongun frunció el ceño y luego preguntó. La abuela malvada tenía memorizada la técnica prohibida además del libro secreto que me dio. Así es. Como había sido capturada por ellos, la abuela malvada reveló la técnica prohibida para salvarse de ellos. Y, en última instancia, se sacrificó por ella. Pareciendo estar abrumada por la emoción nuevamente, Jin Yerrin habló con los ojos enrojecidos. Pero un avatar aquí fue asesinado por ti, y los otros dos avatars quedaron atrapados cuando Cheol Surrayeon destruyó la formación, así que, en última instancia, el cuerpo principal de Maat Gan. No, comparten conciencia. ¿Qué? Tac tac. Maat Yeongun se dio un golpecito en la cabeza con el dedo mientras respondía. Comparten recuerdos con los avatars. Como resultado, la técnica prohibida ha caído en manos del cuerpo principal de Maat Gan. Maat Yeongun hizo un clic con la lengua al decir esto. Pero era difícil culpar a alguien por esto. Si no hubiera sido arrastrado al rollo de bambú de los 8 trigramas, podría no haber alcanzado el nivel de espada extrema y la espada suprema hasta ahora, lo que podría haber sido peligroso. Al final, fue un caso de ganar una cosa y perder otra. Lo único afortunado fue que todo lo que el enemigo había obtenido era la fórmula del Hechisou de la técnica prohibida. Afortunadamente, Cheon Rayeon y WI Soyeon están de nuestro lado. Si incluso uno de ellos hubiera estado en manos del enemigo, habría sido problemático, pero como también había recuperado a WI Soyeon, que sostenía el alma de Cheon Rayeon, no debería haber problemas con la técnica prohibida. Sin saber esto, Jin Yerrin habló con asombro. Entonces no tenemos tiempo que perder. No, pero aún así, ¿no viste lo que envié a través de Danbaka? Danbaka. Ah, veo que no lo hiciste. Si la técnica prohibida ha caído en manos de Maat Gan, el líder de la sociedad secreta, traerán un día de catástrofe incomparable al de la última vez. Al escuchar sus palabras, Maat Yeongun preguntó con curiosidad. ¿Qué tiene que ver la técnica prohibida con la catástrofe? La razón por la que Maat Gan quería obtener la técnica prohibida era por Billongeon de Heban Bein, la voluntad del cuerpo que ocupaba. No estaba él aferrándose a la fuerza al alma de Cheon Rayeon, impidiendo que ella se reencarnara adecuadamente, por una locura interminable de tenerla en su posesión. Como si respondiera a sus dudas, Jin Yerrin dibujó una imagen en el suelo con energía afilada. Seuk seuk seuk. Lo que dibujó fue un mapa de toda la llanura central. Preguntándose por qué estaba dibujando esto, la vio marcar 5 puntos alrededor de los bordes del mapa de la llanura central. Uno en el norte, uno en el noreste y noroeste, y uno en el sureste y suroeste y, finalmente, ella inscribió lo que parecía ser una fórmula de Hechisou entre estos puntos. En el momento en que lo vio, los ojos de Maat Yeongun se iluminaron con reconocimiento. Esto es, había visto esta fórmula de Hechisou antes, aunque no estaba seguro de exactamente dónde. Durante la segunda prueba en el Valle de Sangre de Cadáveres de la Sociedad del Cielo y la Tierra, se había enfrentado a una bestia berserker llamada Galgeo mientras intentaba capturar una bandera. Después, también había descubierto un Hechisou para hacer que Imaimanyan se volviera berserker en los libros de magia y notas de investigación poseídos por otro tres ojos, Jotai Cheon, y era casi idéntico a este. Sin embargo, había un problema con este Hechisou. Aumentaba excesivamente la energía yin en la atmósfera para amplificar su naturaleza asesina, lo que resultaba en un consumo de poder mágico inimaginablemente grande. Y una vez que todo el poder mágico se agotaba, el estado berserker terminaría. Realizar un Hechisou de tal magnitud requeriría una cantidad inimaginable de poder mágico. ¿Es realmente posible asegurar suficiente poder mágico para llevar a cabo esto? La escala del Hechisou era demasiado grande. Un Hechisou que pudiera cubrir toda la llanura central estaba más allá de la imaginación. A esta escala,
Podría ser posible solo si numerosos instrumentos mágicos imbuidos con poder mágico y miles, no, decenas de miles de Divinos agotaran todo su poder mágico y energía vital. Mientras pensaba en esto, notó que Jinjerrin hacía marcas especiales en algunos lugares entre la formación del Hechishou completada. Una no estaba lejos del clan Tang de Sichuan, y otra apuntaba exactamente a la Sociedad del Cielo y la Tierra. ¿Qué podrían estar indicando?